buenas noches a todos. Eh, Les agradecemos mucho pues, por participar en una sesión más de Academia Libertaria. Hoy día jueves vamos a hablar de un tema que, como van a ver ustedes, es absolutamente esencial para comprender nuestra realidad económica y política, que es el tema de lo que se ha solido llamar en la literatura el ciclo de los negocios, ¿no? O el ciclo económico, y que tiene que ver pues con la idea de esta situación o este fenómeno que, digamos, suele verse donde hay un periodo de prosperidad económica o aparente prosperidad económica, seguido de una profunda crisis económica. Y esta, digamos, esta estructura se repite una y otra vez. Entonces hay un periodo de prosperidad seguido de una crisis económica, luego viene otro periodo de prosperidad seguido de una crisis económica, y así sucesivamente. Entonces pareciera que hubiera una especie de ciclo que se repite una y otra vez. Y es muy importante, digamos, entender qué es lo que aquí está sucediendo por varias razones que ya Santiago nos va a explicar ahorita en un momento. Pero yo quería simplemente, digamos, decir dos cosas. En primer lugar, la presentación que va a hacer Santiago, que es, digamos, la presentación que hace la Escuela Austríaca de Economía acerca de estos ciclos, qué es lo que significan y por qué ocurren, es sin lugar a dudas uno de los principales aportes de la Escuela Austríaca y uno de los distintivos de la Escuela Austríaca. Entonces, algo que en ese sentido es supremamente importante para entender, digamos, la propuesta misma de la Escuela Austríaca de cómo entiende el fenómeno económico. Y ya Santiago lo va a explicar, así que esto no voy a hablar, de esto yo no voy a hablar más. Pero, por otra parte, es también muy importante porque va a contrastar con la manera como otras escuelas de economía o como otras, digamos, vamos a decir, no solamente las escuelas de economía, sino incluso tendencias políticas interpretan el mismo fenómeno. Por ejemplo, la izquierda suele interpretar estas crisis económicas simplemente como crisis del capitalismo, es decir, son crisis inherentes al sistema mismo del capitalismo, nada se puede hacer, el capitalismo trae en sí mismo, digamos, estas crisis, y simplemente esto habla, digamos, de los defectos del capitalismo y de la necesidad de corregirlo por parte del Estado. Entonces, pues, se presentan estas crisis como una excusa perfecta para intervenir más la economía y darle más poder al Estado. O, por ejemplo, una respuesta que va más o menos en el mismo sentido, que era la manera como Keynes interpretó la gran crisis pues, del 29, y era que no solamente era una crisis interna del capitalismo, sino más aún de la naturaleza humana misma. Es decir, la naturaleza humana, ¿no? Había, digamos, un defecto tal que llevaba a estas crisis y que era necesario pues, corregir por medio de la intervención estatal. O incluso yendo más lejos, ¿no? Por ejemplo, una interpretación digamos, que tiene mucha legitimidad hoy en día, que es la que da Milton Friedman, por ejemplo, de la crisis del 29, y es que esa crisis se produjo debido a que el Banco Central no emitió lo suficiente. Es decir, hubo, digamos, una disparidad entre la demanda de dinero y la emisión monetaria por parte del Banco Central, que al final fue lo que causó la crisis del 29. Y podría pues dar otros ejemplos digamos, de maneras como se intentan interpretar estas crisis, pero al final todas tienen algo en común, ¿no? Y lo que tienen en común es que la culpa es del capitalismo o la culpa es de la naturaleza humana, pero en últimas la respuesta es siempre la misma. El Estado ha de hacer algo, ya sea a través de la banca central, ya sea a través del gasto público, ya sea a través de cualquier estrategia o incluso varias estrategias simultáneamente, pero todas estas crisis lo que se justifican es una intervención mayor del Estado en la economía. Y como vamos a ver con la explicación que ahorita nos va a dar Santiago, evidentemente la explicación que nos da la escuela austriaca y por lo tanto la estrategia que nosotros podíamos deducir de esa explicación, si es que queremos salir rápidamente de la crisis al entender su causa, pues no solamente no tiene nada que ver con este tipo de intervenciones, sino que precisamente la receta es todo lo contrario, no intervenir porque la causa fue una intervención original del estado de la economía. Entonces, con esta introducción, ¿no? Y si solo antes de darle la palabra a Santiago, si hay algún comentario o alguna pregunta, y si no, ya para cederle la palabra a Santiago para que ya nos explique
cómo se plantea, digamos, este tema del ciclo económico, del ciclo de los negocios desde la escuela austriaca, ¿no? Que es uno de los grandes aportes de Mises y de la tradición misesiana. Sí, sí, Luis Alejandro, ¿qué nos iba a decir? No, es que Luis Alejandro tenía el micrófono abierto, le pedí el favor que lo cerrara Ah, ok, y ok, muy listo, amablemente ya lo perfecto. hizo. Perfecto, listo. Entonces, con esta, digamos, breve introducción, le cedo la palabra a Santiago, que nos va a dar pues la explicación acerca pues de este de verdad muy importante tema que si uno lo entiende, no solamente le permite a uno comprender, digamos, muchos de los discursos políticos y los argumentos políticos que hoy en día, digamos, se dan, sino incluso le dan a uno una perspectiva, digamos, personal a la hora de saber, digamos, qué puede llegar a acontecer. Entonces, Santiago, te doy la palabra. Gracias, Luis, y buenas noches a todos. Pues efectivamente, lo interesante de esa exposición es mostrar o darnos una idea de cuál es la aproximación por parte de la escuela austriaca a este fenómeno observable a través del tiempo. La gran diferencia, digamos, la principal diferencia es que, pues, de pronto no lo hemos discutido tanto y lo discutiremos en algún momento, pero la escuela austriaca no hace una diferencia entre, digamos, microeconomía y una economía, digamos, de agregados como la macroeconomía, que es básicamente en el marco de argumentación que se suele presentar cualquier explicación acerca de los ciclos económicos, ciclos de negocios, sino que como propio de la escuela austriaca, lo que se hacen son deducciones lógicas a partir del principio del principio de la acción humana, y a partir de esas deducciones lógicas, si las hemos hecho bien, y digamos que Ludwig von Mises ha hecho muy bien esas deducciones lógicas, llegamos a unos enunciados económicos, que lo llamaremos, digamos, teoremas económicos, y fundamentándonos en esto, podemos entender justamente por qué se dan los ciclos económicos. Y para ello entonces tenemos que empezar con un teorema fundamental en economía y digamos que se deduce de nuevo lógicamente hablando desde el principio autoevidente de la acción humana. Y es que no solamente preferimos más a menos, porque estamos gobernados por una ley que se llama la ley de utilidad marginal. Por eso es que, digamos, entendemos que es mejor ser rico a ser pobre, o sea, porque finalmente siendo rico podemos satisfacer necesidades cada vez menos urgentes y eso es finalmente en lo que se nos quiere ir la vida, sino que también todo lo demás constante, preferimos más el consumo presente que el consumo futuro. Es decir, si nos ofrecen consumir una cifra de dinero, una suma de dinero en el presente, y nos ofrecen consumir la misma cifra, suma de dinero en el futuro, pues todo lo demás constante vamos a preferir esa suma de dinero en el presente. A esto lo llamamos la ley de preferencia temporal. Y de nuevo, enunciándola de una forma muy sencilla, y es básicamente lo que caracteriza a la escuela austríaca, digamos, sus teoremas como son deducciones, son, digamos, sencillos, es que asignamos un mayor valor al consumo presente de los bienes presentes que al consumo de los bienes futuros. Pues bien, esto lo llamamos la ley de preferencia temporal. Y para hacer, digamos, el argumento un tanto más expedito, nosotros constantemente estamos intercambiando estos dos consumos. Si no solamente intercambiamos bilateralmente, intercambiamos nuestro dinero por ciertos bienes en el mercado, sino que intercambiamos con nosotros mismos, por así decirlo. Hacemos un intercambio intertemporal con nosotros mismos. Intercambiamos consumo presente con nuestro consumo futuro. Y constantemente estamos haciendo ese intercambio intertemporal de consumos. Finalmente, cuando intercambiamos, cuando renunciamos a parte del consumo presente, digamos, hablemos en términos de cifras de sumas de dinero, es solamente porque esperamos un mayor y mejor consumo futuro. Es decir, nosotros solamente somos capaces de renunciar a 1.000.000 de pesos si valoramos más el celular que se nos entrega a cambio del 1.000.000 de pesos. Pues bien, cuando hacemos intercambios intertemporales, también es que renunciamos a 1.000.000 de pesos al consumo de 1.000.000 de pesos en el presente, si contamos con cierto grado de probabilidad con que vamos a disfrutar de ese 1.000.000 de pesos en el futuro de una forma mejor. O sea, intercambiamos un consumo que preferimos menos por un consumo que preferimos más. Esta diferencia de consumos, o sea, el valor del consumo futuro, descontando el valor del consumo presente, lo llamamos una tasa de preferencia temporal. Es la diferencia entre el valor del consumo futuro y el valor del consumo presente. Y cuando hablamos de la tasa de preferencia temporal de una gran cantidad de personas, de una sociedad, y ojo que hemos definido en otros videos sociedad como acción concertada, lo llamamos tasa de interés. Entonces, fíjense que cuando la gente que compone la sociedad
renuncia significativamente a mucho consumo presente en favor de un mejor y mayor consumo futuro, esa tasa de interés baja. Esa tasa de interés que ha bajado nos refleja, nos brinda información acerca del grado de sacrificio de consumo presente en favor de consumo futuro que ha hecho la gente. Dicho de una forma más sencilla, una baja tasa de interés nos brinda información acerca de la existencia de una mayor cantidad de ahorro. Sacrificar consumo presente en favor de consumo futuro, finalmente es ahorro. Y constituye la oferta de bienes prestables, de ser invertidos en el futuro. Por el contrario, cuando la gente no suele sacrificar mucho consumo presente, que digamos, en favor de un consumo mejor futuro, esta tasa de interés tiende a subir. Es decir, cuando la gente descuenta, decimos así en economía, fuertemente el futuro, cuando se ve mucho más abocado al consumo presente, cuando no ahorra, esa tasa de interés refleja esto y lo refleja es subiendo. Fíjense entonces cómo una tasa de interés o la tasa de interés lo que hace es coordinar ahorro e inversión. Porque si bien la parte del ahorro está determinada o digamos la identificamos con la oferta de bienes dispuestos a ser prestados en el futuro, la demanda está representada por la inversión. No puede haber inversión en el futuro si no ha habido ahorro en el presente. Luego, esta tasa de interés nos coordina justamente el grado de ahorro e inversión que va a haber en una sociedad. Obviamente, hasta el momento, eso hay que decirlo, estamos hablando en un mercado libre de intervención. Recuerden cómo en algún momento hablábamos de la tercera vía y cómo una de las formas que interviene el Estado es con la fijación de precios máximos y mínimos. El Estado también interviene fijando tasas de interés máximas y mínimas. Pues bien, lo que he dicho hasta ahora es en un mercado libre de cualquier tipo de intervención. Santiago, si me permitís, simplemente me pareciera Sí. que lo que has dicho son unos fundamentos teóricos tan importantes que me gustaría como que hacer un mini resumen para ver, Sí, digamos, adelante. si estamos entendiendo lo que estás diciendo. O sea, básicamente lo que nos estás diciendo son dos cosas. La primera cosa es que todos nosotros preferimos, evidentemente, un consumo presente a un consumo futuro, ¿no? A menos que al abstenernos de hacer ese consumo presente, esperemos nosotros, tengamos la expectativa que no consumiendo eso ahorita, vamos a tener un consumo mayor en el futuro. Es decir, yo digo que yo no me voy a consumir esto ahora porque al hacer esa abstención, que para mí tiene un costo, porque preferiría consumírmelo ahora, pero digo no, no voy a consumir esto porque al hacer eso, al no consumirlo, es decir, al ahorrarlo, voy a obtener un mayor consumo en el futuro. Y ese beneficio mayor, ¿no? Digamos, justifica, por decirlo, ese sacrificio presente. Ahora bien, la segunda cosa que nos estás diciendo, evidentemente cada uno de nosotros sabe cuándo está uno dispuesto a abstenerse y cuándo uno quiere consumir. Eso, digamos, lo maneja cada persona, digamos, de acuerdo a sus preferencias. Pero a la hora de la coordinación social, así como a la hora de la producción y el consumo, existen los precios que nos indican y permiten coordinar a productores y consumidores. De la misma manera, en esa relación intertemporal entre consumo presente y consumo futuro, existe la tasa de interés. Y en ese sentido, por ejemplo, me voy a inventar algo, si la tasa de interés fuera el 8% en el libre mercado, el mensaje que está, digamos, enviando esa tasa de interés es, todo proyecto de inversión que usted vaya a hacer tiene que tener una rentabilidad mayor al 8%. Si no tiene esa rentabilidad mayor al 8%, lo que le está diciendo a usted la tasa de interés es no invierta los recursos en aquello que no le produzca una rentabilidad del 8% porque no es algo, digamos, que sea un sacrificio al cual las personas estén dispuestas a hacer. Y entonces, de esa manera, la tasa de interés que puede subir o puede bajar, así como los precios pueden subir o bajar, y al hacerlo, lo único que están reflejando son las preferencias de los consumidores. Esto es muy importante. Así como los precios reflejan las preferencias de los consumidores, aquellos que ellos prefieren comprar y aquellos que no, de la misma manera la tasa de interés no está reflejando otra cosa que las preferencias de los consumidores, pero esta vez en relación ya no con lo que compran o no compran, sino con esa preferencia temporal de la que hablaba Santiago. ¿Cuánto están dispuestos a ahorrar? ¿Cuánto están dispuestos a invertir? ¿No? Esas son, digamos, por ahora creo yo, las dos primeras Sí, sí. conclusiones que nos estás diciendo. Sí, sí, tal cual. Gracias por ese resumen. Ahora bien, entonces, para que se cree esta oferta y demanda de bienes prestables, o sea, para que exista ahorro e inversión, tienen que darse de forma concurrente dos condiciones. Por un lado, tenemos que reconocer que los procesos de producción más largos y más complejos son preferibles a aquellos que son más cortos y más sencillos. Para dar un ejemplo,
O sea, un día de pesca nos dará un pez, un pescado. 10 días de pesca nos dará 10 pescados, a razón de un pescado por día. Obviamente, como preferimos más a menos, preferimos el resultado de 10 días de pesca a un día de pesca. Pero también preferimos más el consumo presente que el consumo futuro. Luego que si pudiéramos lograr de alguna forma reducir ese proceso de producción en tiempo y lograr el mismo resultado de 10 días de pesca, pero en un día de pesca, pues sería regio. Eso es justamente lo que queremos. Ahora bien, para hacerlo, tenemos que crear una especie de herramienta. Tenemos que juntar factores originarios de producción, como tierra y trabajo, y hacer de ello, o que resulte de ello, una herramienta que nos haga más productivo nuestro trabajo. Es decir, que logre que en un día de trabajo vayamos a conseguir el resultado de 10 días de trabajo, de 10 días de pesca. ¿Cómo hacemos esto? En el caso, por ejemplo, de Robinson Crusoe, sencillamente Robinson Crusoe estando solo en la tierra, en la isla, y no teniendo bienes de capital, tiene que sentarse a producir bienes de capital. En este caso se le viene a la cabeza que puede hacerlo o con una lanza o con una red de pesca, y se va por la red de pesca. Para producir la red de pesca tiene que dejar de pescar. Luego, para poder justamente sentarse a producir esa red de pesca e invertir en una red de pesca, tiene que haber sacrificado consumo presente en favor de consumo futuro. Es decir, tiene que ahorrar la suficiente cantidad de bienes de consumo, en este caso pescado, para en el proceso productivo de esa red de pesca, de ese bien de capital, sencillamente no morirse de hambre. O sea, para poder satisfacer sus necesidades cada vez más urgentes. Fíjense entonces que para que existan bienes de capital, que finalmente son bienes que se asignan a procesos productivos con la esperanza o la promesa, la alta probabilidad de que vayan a tener un rédito en el futuro, solamente se logra con una tasa de interés relativamente baja que refleja justamente un alto o un relativamente alto grado de ahorro. De nuevo, se crean los bienes de capital. Fíjense que esos bienes de capital los deseamos es porque acortan justamente nuestro proceso productivo. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? ¿Quisieras hacer un resumen aquí, Luis? Yo quisiera simplemente añadir una cosa, Santiago, que me parece importante, y es que así como la subida o descenso de los precios no es ni bueno ni es malo. A veces uno le dice, no, es que si suben los precios es malo, o si bajan los precios es malo. Bueno, depende. Si suben o bajan los precios por la intervención del Estado, seguramente el efecto va a ser, digamos, negativo en la asignación de recursos. Pero si la subida de los precios o el descenso de los precios obedece a las libres preferencias de los consumidores, pues no es ni bueno ni es malo. Simplemente está reflejando las preferencias libres de los consumidores, y en ese sentido se va a enviar el mensaje correcto en relación con la asignación de recursos. Es decir, si se sube el precio de un bien, el mensaje que van a recibir los productores es: se necesita más de ese bien, los consumidores están valorando ese bien, produzcamos ese bien para obtener esas ganancias adicionales que, digamos, que estamos viendo en la subida del precio, y al ocurrir eso, pues va a llegar un momento en que el precio va a volver a descender, y ahí se va a mandar el mensaje: ya no se necesita producir este bien, los recursos hay que asignarlos en otro sitio. De la misma manera va a ocurrir con la tasa de interés, ¿no? Hoy en día, ¿no?, hay la idea generalizada de que una tasa de interés baja es algo así como que buena, y por baja se entiende bajísima, es decir, 1%, 2%, ¿no? Entre más baja, se siente que una tasa de Virtualmente interés baja cero. es algo que promueve la prosperidad económica. Y es algo que hay que decir con claridad: eso no es así. Es decir, la subida, ¿no?, de la tasa de interés, si es que sube en el mercado libre, estamos hablando de un mercado sin intervención estatal, o su descenso obedece a las preferencias de los consumidores. Es, por ejemplo, perfectamente imaginable, supongamos que en un país, vamos a decir, completamente libre, ocurriera una gran tragedia ambiental. Hubiera un gran terremoto, imaginemos nosotros, y se caen un montón de casas, se caen un montón de edificios. Es apenas comprensible que una situación así, las personas utilicen sus ahorros. ¿Para qué? Para resolver ese problema. Y por lo tanto, será un momento en la vida de las personas donde no se puede planear a futuro. Es decir, yo no puedo andar pensando en proyectos económicos donde voy a invertir a 10 años, o a 5 años, o a 2 años. No, yo tengo que resolver la necesidad del momento. En este momento tengo sed, en este momento tengo hambre, me quedé sin casa. Entonces, esos ahorros que yo he acumulado, pero esto hay que gastar ahora. En una situación así, sería comprensible que la tasa de interés subiera enormemente. Es decir, ojo, yo estoy dispuesto a no gastar en esto si el rendimiento que voy a obtener es supremamente grande, porque de lo contrario, lo necesito gastar ahora para estas necesidades urgentes que estoy viviendo. Y en una situación así, lo peor que pudiera hacerse sería obligar ¿a qué? A forzar a bajar la tasa de interés, porque al hacerlo lo que estaríamos haciendo es que esas necesidades urgentes no se satisfacen
por satisfacer unas necesidades futuras. Entonces habría de inmediato una descoordinación, ya no entre la oferta y la demanda, sino entre la preferencia temporal de necesidades presentes y necesidades futuras. Entonces, fíjense ustedes que la subida o la bajada de la tasa de interés, si obedece a las preferencias de los consumidores, no es ni bueno ni es malo. Surgen de esas preferencias que podrán variar dependiendo de la sociedad y la circunstancia histórica, pero que al final lo que están reflejando es dando el mensaje correcto de cuándo debemos asignar recursos, por ejemplo, al consumo presente y cuándo debemos asignar recursos, ¿no?, a la producción y al consumo futuro, ¿no?, a la inversión y al consumo futuro. Y en ese sentido, por eso es que es tan grave, así como cuando se interviene en los precios de mercado, se genera de inmediato una descoordinación entre producción y consumo, de tal forma que se genera, por una parte, o escasez, o por otra parte, sobreabundancia de un producto que no se necesita, cualquiera de las dos, una mala asignación de recursos que está destruyendo recursos escasos y por lo tanto creando pobreza, o en el caso, digamos, de la tasa de interés, creando una descoordinación entre el consumo presente y el consumo futuro, y en ese sentido también asignando malos recursos y creando pobreza presente y futura. Y ya nos vas a explicar en detalle, digamos, los efectos, pero sí me parece muy importante cómo ir despejando esa idea que se suele tener de que las tasas de interés tienen que ser bajas. Y ya empezamos a ver, todavía no lo entendemos porque Santiago no ha explicado el mecanismo, pero ya empezamos a ver lo peligroso que es, ¿no?, las propuestas que suelen tener los políticos y los candidatos a la presidencia, sobre todo, que son los que pueden hablar de estos asuntos, ¿no?, lo peligroso que es esta idea de que algo que favorece el desarrollo económico es simplemente ofrecer créditos baratos. Es decir, cuando ellos hablan de créditos baratos, lo que quieren decir es unos créditos cuya tasa de interés es artificialmente baja, es decir, estaría por debajo de la tasa de interés que se haría en el libre mercado. Ahora bien, para que ustedes tengan en cuenta aún del efecto todavía aún más nefasto, es que esto se da en el ámbito de un mercado financiero que está completamente regulado y ya está artificialmente, digamos, puesta la tasa de interés. Es decir, es incluso, digamos, hoy en día en la situación que estamos, es que incluso unas tasas de interés aún más bajas que las que tenemos, es que ya estamos hablando de unas tasas de interés que van a ser todavía más artificialmente bajas de digamos, las que se fiarían en el mercado. Entonces ya empezamos a ver, aunque Santiago no ha explicado el mecanismo, y ya vamos a ver la explicación del mecanismo, sí empezamos a ver cómo hay una serie de ideas generales que se tienen, como por ejemplo, si hay una tasa de interés baja, se genera desarrollo económico; si hay una tasa de interés alta, pero que puede traer inflación, ¿no? Es como se presenta, digamos, en el periodismo que se lee en la prensa, en la radio, es tasas de interés bajas son buenas para el desarrollo, pero el peligro es la inflación. Entonces, si de pronto se sube mucho la inflación, hay que subir la tasa de interés, se cobra, hay un costo en el desarrollo, pero entonces se mantiene los precios, están como que moviéndose en estas dos cosas. La situación es mucho más compleja y mucho más grave de lo que se presenta, ¿no? Porque lo que se está interviniendo no es nada más y nada menos que la coordinación entre esos consumo presente y consumo futuro, que es de lo que en último término, como lo va a explicar Santiago, depende el verdadero desarrollo de un país, es decir, de la acumulación de capital. Entonces, perdón Santiago por la interrupción, pero creo que No, este no, sirve añadido mucho. era importante desde el punto de vista como de que no haya una preconcepción acerca de que tasa de interés baja significa algo bueno o malo. No, depende. Si obedece a las libres preferencias de los consumidores, estamos hablando de que está respondiendo a las necesidades de las personas, que al final son las únicas que saben qué es lo que en cada momento necesitan. Y el problema es cuando ya eso baja, o ese descenso en la tasa de interés o esa subida en la tasa de interés obedece a la intervención del Estado. Ahí es donde ocurre pues Pues justamente, digamos, los efectos negativos, llamémoslo así. pues justamente, o sea, entrando ya la intervención del Estado, pudiendo de forma monopolista fijar artificialmente cuál va a ser la tasa de interés, es que empieza a distorsionarse la información que se transmite en el mercado a través de esta tasa de interés. Es decir, si antes la tasa de interés dándose, digamos, naturalmente o de forma orgánica, si se quiere, entre la oferta y la demanda de bienes prestables, o sea, coordinando ahorro e inversión, logrando un equilibrio entre ahorro e inversión, la intervención de la tasa de interés justamente lo que logra es un desequilibrio desastroso en la tasa de interés. Y básicamente ese es como el argumento central del ciclo económico. Entonces, finalmente, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es el hecho, digamos, determinante para que empiece el ciclo económico y podamos empezar a hablar de crisis económica? Que el Estado empiece a manipular la oferta monetaria. Y por esto nos referimos es a la cantidad de dinero que hay en una sociedad. Lo puede hacer digamos, pensemos dos formas de hacerlo. Por un lado,
puede manipular la tasa de interés. Y ojo, los empresarios, particularmente dentro de un mercado, toman decisiones de acuerdo a la información que transmitan los precios del dinero, pero también la tasa de interés. Si se baja artificialmente la tasa de interés, fíjense que manda cierta información como si existiera ahorro, pero es una información que no corresponde a la realidad. O sea, finalmente se empieza a distorsionar la información con la cual los empresarios empiezan a tomar decisiones. Si se baja artificialmente la tasa de interés, por ejemplo, como se hizo en los Estados Unidos cerca del año 2000, virtualmente una tasa del crédito hipotecario cercana al cero, o como se ha bajado drásticamente las tasas de interés del crédito educativo en Colombia, fíjense que decimos o pensarían los agentes del mercado, parece ser que es un buen momento para endeudarse porque existe mucho ahorro para poder satisfacer necesidades en el futuro. Pero ojo, es una baja artificial de la tasa de interés y esta información no corresponde a la realidad. Pensemos entonces cómo, por ejemplo, una tasa del crédito hipotecario puede afectar entonces, esta información y empieza lo que llamamos los ciclos de los negocios del ciclo económico. ¿Cuáles son finalmente los puntos focales donde se dan los ciclos económicos? Fíjense que son las grandes ciudades y normalmente eso es con la construcción. Se baja virtualmente el crédito hipotecario, se empieza a irrigar, por así decirlo, más dinero en el mercado, se expande la oferta monetaria y finalmente empiezan a emprenderse cursos de acción productiva, en este caso de construcción, que otrora no se habrían emprendido. Empieza a parecer mucho más atractivo construir una gran cantidad de inmuebles para que la gente viva en ellos o trabaje en ellos. Y así, los empresarios empiezan entonces a demandar muchos más factores de producción. Y ojo, como empiezan finalmente que la tasa de interés está muy baja, empiezan a preferir esos, digamos, procesos productivos que son mucho más ricos o intensivos en capital. Y empiezan a demandar sobre todo bienes de capital. Esta demanda de bienes de capital lo que hace es subir los precios de esos bienes de capital. Y no solamente los bienes de capital, sino que también se empiezan a contratar muchos más trabajadores, se empieza a pagar mucho más renta a la tierra. Y existe una especie de sensación de bonanza, de que todo está muy bien. Hay una especie, literal, se llama esta parte del ciclo económico una expansión, una bonanza, porque se ha expandido la oferta monetaria. Entre otras cosas, aprovecho la oportunidad para aclarar esto. Normalmente se habla de la inflación como si fuera una alza general de precios. Y como hemos dicho acá, los precios finalmente son razones de intercambio y estos son las preferencias de las personas. Y se forjan es a partir de las acciones de comprar y dejar de comprar por parte de los agentes. A la hora de la verdad, que suban generalmente los precios no es nada, digamos, anormal. Eso es lo que hacen los precios, subir y bajar porque son razones de intercambio. A la hora de la verdad, pensémoslo de esta forma, lo que se infla no son los precios, lo que se infla realmente es la oferta monetaria, es la cantidad de dinero dentro del mercado. Pues bien, llega un momento entonces que todos esos dueños de factores de producción, los dueños del capital, los trabajadores, los dueños de la tierra, empiezan a recibir mucho más dinero, pero los precios no han subido todavía. Fíjense cómo sus ingresos acaban de subir, pero los precios todavía no. Pero tienen mucho más dinero para irse de vacaciones, para comprar más carros, para, digamos, hacerle otro piso a sus casas, para expandir, digamos, las fábricas, para comprar, qué sé yo, para consumir finalmente. En algún momento, entonces, dejan de subir esos precios de los factores de producción, que tanto subieron por la demanda que había de ellos, en la construcción particularmente, y empiezan a subir los precios de los bienes de consumo. En algún momento el mercado se da cuenta, y de nuevo, por mercado en este caso, personifiquémoslo en los empresarios detrás de la construcción de esos grandes proyectos inmobiliarios, se empiezan a dar cuenta que construyeron una gran cantidad de inmuebles que nadie estaba preparado para comprar. Se dan cuenta que han cometido una gran cantidad de errores pensando, perdón, que esos cursos de acción que prometían ganancias en el futuro, a la hora de la verdad, nadie estaba dispuesto a remunerarlos en el presente. En el mismo futuro, por así decirlo. A esto lo llamamos entonces recesión. O sea, cuando empieza el mercado a darse cuenta que la embarró, y por la embarró me refiero a que las personas dicen, no, construimos una gran cantidad de cosas que nadie va a comprar, produjimos una gran cantidad de títulos universitarios que ahora la verdad el mercado no estaba dispuesto a remunerar en la intensidad que pensábamos que los iba a remunerar. Tenemos que hacer una reliquidación. Fíjense que el ciclo económico empezó en este caso artificialmente, impulsado no por digamos una circunstancia propia del capitalismo, sino por una baja artificial de la tasa de interés y empieza esa expansión de forma artificial.
Después el mercado se empieza a dar cuenta que emprendió una gran cantidad de cursos de acción productiva que nadie estaba dispuesto a pagar por ellos. Construimos una gran cantidad de apartamentos que nadie estaba dispuesto a pagar, que ya nadie tiene plata para pagar finalmente. Porque finalmente también lo que ha pasado es que, habiéndose expandido la oferta monetaria, cada unidad monetaria es capaz de comprar mucho menos de lo que hacía antes. Y se empiezan entonces a dejar a medio, a medio construir esos apartamentos. Digamos, las personas que se habían enriquecido con bienes de capital se frenan, por así decirlo. Pero ojo, esto, en ausencia de intervención, es algo justamente sano por parte del mercado. Es una especie de manifestación de autosanarse el mercado. Se acaba de dar cuenta el mercado que cometió una gran cantidad de errores y está tratando de enmendarlos. Lo que suele suceder acá, como lo mencionó Luis Eduardo hace unos minutos, es que por parte de una política de intervención, lo que llamamos en algún otro video como la tercera vía, se entiende que lo que hay que hacer es rápidamente volver a estimular la demanda agregada. Y lo que hay que hacer es no dejar al mercado que se sane, sino volver a inyectar dinero en la economía. Probablemente con otro tipo de crédito. Probablemente de alguna forma inyectando dinero para darle dinero a las personas en sus bolsillos y que vuelvan a reactivar el consumo. Fíjense que cómo es justamente esto lo que se estaba queriendo hacer con la pandemia, sobre todo cuando estamos viendo el coletazo de todas las medidas estatales que terminaron con la quiebra de una gran cantidad de personas. Muchas supuestamente voces autorizadas en términos en economía en Colombia lo que proponía era que el Banco Central prestara plata a lo que marcara para activar la demanda agregada y que finalmente esta gente con dinero en sus bolsillos a partir de créditos otra vez blandos por una tasa de interés artificialmente baja fuera a comprarle más a los empresarios. Y vuelve entonces el mismo ciclo. Pasamos por una recesión, llegamos por una expansión, llegamos a un momento sencillamente donde el mercado no creció más, se dio cuenta que cometió una gran cantidad de errores con información falsa, empieza a sanarse, hablamos de recesión, pero si se vuelve a intervenir, vuelve una expansión. Ya tenemos, digamos, dos fases del mismo ciclo económico. Esto es justamente lo que nos enseña la escuela acerca del ciclo económico, no de los ciclos económicos y de las crisis económicas. No, crisis financieras particularmente. No se trata de una característica propia del sistema capitalista, donde en ausencia de intervención la tasa de interés lo que hace es coordinar también como puede ahorro e inversión, sino con una manipulación artificial por parte del Banco de la República, lo que se llama en este caso la Junta Monetaria del Banco de la República, baja artificialmente la tasa de interés y empieza ese ciclo económico. Aquí te quiero mencionar una pequeña cosa. No solamente se trata de una manipulación artificial de la tasa de interés el factor determinante de estos ciclos económicos, de que comiencen y de que no se permita que digamos, que cesen, como en la segunda estimulación de demanda agregada que tuvimos. Otra forma de hacerlo, y en este caso, digamos, tiene digamos, un argumento jurídico como fuente en ciclo económico, es la forma en la que funcionan los bancos. No solamente se irriga dinero en el mercado a partir de una baja artificial tasa de interés, sino modificando lo que se llama la reserva fraccionaria y la forma en la que trabajan los bancos. Reserva fraccionaria, finalmente, por parte de los bancos es que pueden prestar mucho más dinero del que tienen guardado en sus arcas. Fíjense lo que sucede con un banco en un mercado libre. Finalmente, un banco es una persona que custodia dinero, que lo que hace es firmar un contrato, en particular un contrato de depósito irregular, donde se le entrega un dinero al depositario por parte del depositante. ¿Por qué irregular y por qué no regular? Porque se trata de un bien fungible como es el dinero. Fíjense que cuando yo llevo mi carro a un parqueadero, hago un depósito, o sea, se celebra un contrato de depósito regular. En ese caso, fíjense que yo debería estar pagando, como normalmente uno lo hace, para que custodien, digamos, el carro. Yo no he renunciado en ningún momento a la propiedad de ese carro. Y el depositario, es decir, el dueño del parqueadero, no entiende que yo haya renunciado temporalmente a la propiedad de mi carro y no entiende tampoco que puede disponer de él. O sea, no se puede ir de parranda con mi carro. En los bancos, en el mercado libre, y esto, digamos, es una discusión histórica muy interesante, sucedía exactamente lo mismo. Se firma un contrato de depósito irregular. El depositario, que finalmente en este caso es el banco, recibe un dinero, entiende que ese dinero lo tiene que devolver a la vista, es decir, cuando la persona, el depositante, quiera ir por él, y no entiende que el depositante haya renunciado temporalmente a la propiedad de ese dinero. No puede salir a gastar. Pero fíjense cómo sucede hoy en los bancos.
En los bancos, hoy en día uno va, abre una cuenta de ahorro, se firma un contrato de depósito irregular y lo que entiende el banco finalmente es que ha renunciado a uno temporalmente a la propiedad de ese dinero. Tanto así que sale a prestarlo. Yo nunca he dado autorización, en principio, en un contrato de depósito irregular, a que hagan con mi dinero algo que yo no he consentido que se haga con él. Pero hoy en día los bancos tienen ese privilegio, por así decirlo, de que uno va finalmente a celebrar un contrato de depósito irregular, donde la causa de ese contrato es la custodia de lo que yo entregué, pero, entre otras cosas, por tratarse de un bien fungible, es decir, que me pueden devolver no exactamente el dinero que yo entregué en depósito, sino cualquier otro dinero, el banco entiende que puede salir a prestarlo. Mientras que uno entiende, por así decirlo, contrato de depósito irregular, el banco entiende contrato de mutuo. Y así, permitiéndoles a través, digamos, de por sí ya un privilegio jurídico con el que cuentan para poder confundir impunemente esos dos contratos, tienen otro privilegio jurídico y es que pueden prestar más dinero del que han recibido en depósitos. Y fíjense cómo si han recibido en depósitos 100,000 pesos y están prestando 110,000 pesos, porque pueden prestar más de lo que han recibido en depósitos, digamos que pueden prestar un 10% más. Estas personas, que son los bancos, han creado más dinero del que existía antes en el mercado. Antes existían 100,000 pesos, pero ahora están entregando títulos, no solamente por los 100,000 pesos que tenían depositados, sino por 10,000 pesos más. De tal forma que otras personas cuentan con 10,000 pesos más en la economía. Y fíjense cómo entonces se ha expandido en un 10% la oferta monetaria. ¿Por qué eso es un tema entonces relevante desde el punto de vista libertario? Porque una de las causas justamente de los ciclos del dinero, de los ciclos económicos, que se expande la oferta monetaria y que como se expande la oferta monetaria, baja la tasa de interés, tiene como raíz un irrespeto al principio de no agresión. Finalmente, cuando un banco sale a prestar lo que no tiene permiso para prestar, está irrespetando la propiedad privada de aquellos depositantes. No sé si se entiende esto. O sea, es un irrespeto al derecho de propiedad privada de la persona que va a entregar el dinero en depósito, entre otras cosas, lo que es una de las causas de los ciclos económicos, porque expandiéndose la oferta monetaria, baja también artificialmente la tasa de interés y empieza el ciclo económico. Y adicionalmente, Santiago, el otro aspecto es, digamos, la otra violación, no aparte de la violación, digamos, del derecho de propiedad privada, sería también, claramente, digamos, el derecho a que las personas libremente escojan el dinero, digamos, en el marco del cual van a hacer sus intercambios. Es decir, o sea, toda esta política inflacionaria, porque en últimas todo esto, digamos, obedece a una política inflacionaria del Estado, ¿no? Solamente puede darse si el Estado establece una serie de imposiciones injustas, como la imposición de un curso forzoso, es decir, estamos obligados a ¿qué? A utilizar el peso, por ejemplo. Estamos obligados a utilizar el peso. Y Claro. es una obligación aceptar el pago de las obligaciones en pesos, ¿no? O, digamos, tengo que, por lo tanto, adicionalmente, obligatoriamente, ¿no? Cualquier banco o institución financiera, pertenecer todo al esquema general de banca central, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de imposiciones, ¿no? Que están, digamos, desconociendo esa libertad de las personas y que los obligan a hacer algo porque evidentemente si yo no estoy obligado a utilizar el peso, hasta ahí les llega el poder. Y de eso quería hablar en un momento, entonces no me voy a adelantar más, pero son, digamos, las dos grandes violaciones y en ese sentido, desde el punto de vista del proyecto político libertario, es necesario entender que el sistema financiero, pues hay que modificarlo de manera radical, ¿no? A que se respete el sistema bancario de la propiedad privada y a que se respete también la libertad de las personas, por ejemplo, de elegir libremente el dinero, ¿no? Una de las cosas, y esto es importante, y no hablo más de esto porque quiero hablar de otros aspectos que mencionaste, una de las cosas más importantes es que la gente de izquierda ve en el sistema financiero actual, digámoslo así, el gran ejemplo del capitalismo. ¿No? O sea, el capitalismo está representado en los bancos, etcétera, ¿no? En los bancos centrales y todo esto. Y resulta que esa es, digamos, la principal área de la economía que está absoluta y completamente estatizada y socializada, donde no hay precisamente libertad de mercado. Libertad de mercado es que
se puede fundar un banco sin tener que pedirle permiso a nadie. Libertad de mercado es que las personas pueden escoger libremente el dinero en el que van a adquirir obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa libertad es precisamente la que hoy no hay. O sea, si en algún área no hay libertad de mercado y por lo tanto no hay capitalismo, es en toda el área del sector financiero y del dinero. Está absolutamente y totalmente controlada por el Estado. Y no puede ser de otra forma porque el control del Estado de esta área evidentemente le permite controlar totalmente la economía. Fíjense que es una herramienta a través de la cual directa e indirectamente el Estado lo controla todo. Ya te doy la palabra a Samuel. Samuel hizo una pregunta en relación con el tema de la crisis del 2008, que no sé si vas a preguntar sobre eso o es otra cosa, Samuel. No, iba a mencionar también que en sí es un incumplimiento de una obligación, porque uno está haciendo un contrato de depósito y están ejerciéndolo como si fuera un contrato de mutuo. Entonces no solo es una violación a la propiedad privada, sino crean una obligación que nunca fue acordada libremente. Así es, así Sí, es. definitivamente. Y esa confusión jurídica es la que, es, digamos, la que permite un sistema, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? De redistribución de la riqueza completamente injusto, ¿no? A gran escala, ¿no? En perjuicio del ahorrador, ¿no? Y en últimas, digamos, de la persona que vive de ingresos mensuales, de una pequeña renta, etcétera, en favor de los grandes bancos y, digamos, de los grandes aliados del Estado, que son los que primero reciben esos gigantescos créditos, que son al final los que más se benefician En ese con sentido, ellos, Luis, ¿no? sí, o sea, solamente doy esta nota hablando justamente de lo que se menciona en teoría austriaca acerca de los ciclos económicos. Se habla desde de puntos focales, es decir, la, no me gusta utilizar esos términos, no se me viene a la cabeza, la irrigación del dinero recién creado entra por ciertos puntos, por así decirlo, y suelen ser ciertos sectores de la industria, como lo acaba de mencionar Luis. Suele ser tradicionalmente el sector inmobiliario o el sector educativo. Entonces pensemos cómo, es decir, esta manipulación de la tasa de interés queda como que sirve de catalizador de los ciclos económicos, junto con el irrespeto al derecho de propiedad privada, con la confusión de los dos contratos de mutuo y de depósito irregular, sirve para que la inflación sea un muy sofisticado y tenebroso, por así decirlo, esquema de redistribución de riqueza. Pensémoslo de esta forma. Inicialmente se baja la tasa de interés del crédito hipotecario. ¿Quiénes son los primeros que reciben esos billetes recién creados? Ojo, estamos obviamente en el contexto donde hay un monopolio de la acuñación de dinero por parte del Banco Central y a través de los bancos comerciales impulsa esa creación de nuevo dinero. Reciben justamente los empresarios inmobiliarios ese dinero recién creado. Pero ojo, que finalmente esa es una de las cosas interesantes de la escuela austriaca. La acción transcurre en el tiempo. Y el conocimiento acerca de la nueva oferta monetaria, la nueva expansión de la oferta monetaria, hace que suban los precios, pero no al mismo tiempo en todas partes, sino todo el mundo se da cuenta al mismo tiempo de la expansión de la oferta monetaria y de la subida de los precios. Son solamente esas personas, fíjense cómo reciben ellos dinero, los que recién reciben, digamos, la expansión crediticia, en este caso los empresarios de la construcción, sus ingresos suben, pero los precios no han subido. Esas personas se acaban de enriquecer, por así decirlo. Pero a lo largo que transcurre el tiempo, a lo largo del tiempo, el dinero empieza a irrigarse cada vez más en el mercado y al final, digamos de un año, por así decirlo, la persona que recibe ese dinero muy lejos de ese punto focal recibe un billete que finalmente, por motivo de la expansión de la oferta monetaria, tiene un poder adquisitivo inferior. Entonces, fíjense cómo esa persona tiene un ingreso por debajo del nivel de precios. Esta persona se acaba de empobrecer. De ahí que se diga que la inflación sea un impuesto o una especie de impuesto, porque es un gran esquema de redistribución de riqueza. La riqueza de estos primeros empresarios cercanos a estos puntos focales es solamente posible a partir de la pobreza de las personas que están mucho más alejados de esos puntos focales. Santiago, y digamos un poco más descarnadamente esto de los puntos focales, digámoslo, digamos abiertamente, se enriquece el Estado y sus amigos, es decir, los gente que está cercano al poder, en perjuicio del resto de la sociedad. Es decir, es una forma donde se redistribuye ingreso, es de las personas, digamos, que viven de su trabajo, del asalariado común, especialmente en últimas,
las personas que supuestamente los políticos dicen que quieren proteger, en favor de quienes, de los grandes empresarios, de las personas que van a recibir primero, digamos, ese dinero que el Estado está, a través de los distintos mecanismos, y no estamos discutiendo de eso, que el Estado está creando artificialmente. Es esa gente que recibe ese dinero primero con, digamos, esos precios que aún no han sido afectados por la entrada de ese dinero en la economía, son los que se van a enriquecer a costa de aquellos que reciben ese dinero de últimos cuando ya esos precios se han afectado, porque la afectación de los precios obviamente requiere un tiempo. Y eso lo que significa es que, primero, el efecto, como no es inmediato, le permite al político y al estatista, cuando ocurre la inflación, echarle la culpa a algo diferente a la intervención del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, con la devaluación del peso tan terrible, a todo el mundo se le olvida, por ejemplo, las gigantescas compras que hacían a diario y durante años enteros el Banco de la República de dólares para artificialmente subir el precio del dólar, ¿no? Esa inflación que se creó por años enteros al principio de la década, digamos, de los 2010, ¿no? De la década, de esta década, nadie se acuerda hoy en día de eso cuando hoy en día se habla de que el peso es una de las maneras más devaluadas. Pero es que por cuántos años el Banco de la República lo único que hizo fue inflar e inflar e inflar para artificialmente subir el precio del dólar o digamos devaluar el peso colombiano y favorecer a los exportadores. Nadie se acuerda de eso. Hoy en día nadie habla de eso. Entonces es muy importante, digamos, tener en cuenta esas cosas porque ahí hay toda una serie de argumentos políticos completamente falaces, que si esto no se sabe, no se entiende. Y yo quiero mencionar una cosa a propósito de lo que está preguntando Samuel, que si esto fue lo que pasó, digamos, en el 2008, hay que decir lo siguiente y es muy importante, y es esto: los únicos economistas que a lo largo de la década de los 2000 predijeron con absoluta exactitud que iba a venir, digamos, esta burbuja inmobiliaria, se iba a estallar, fueron los de la Escuela Austríaca. Uno se puede meter a la página del Instituto Mises y ver el archivo de artículos donde diario salían artículos de ellos hablando, mira, hay una burbuja inmobiliaria, la razón es porque los intereses están artificialmente bajos, va a pasar esto, va a pasar esto. Esta gente venía haciendo esta predicción años antes de que esto ocurriera, hasta que finalmente estalló. Qué interesante que cuando estalló, nadie se acordó de la Escuela Austriaca, nadie se acordó de los únicos economistas que hablaron de lo que iba a suceder y que hicieron una predicción correcta al respecto, sino que cuando ocurrió, ¿cuál fue la causa? La causa fue el capitalismo, el deseo de ganancia, los empresarios irresponsables, etcétera, 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 y no la realidad, a saber que el Estado intervino el mercado del préstamo hipotecario bajando artificialmente las tasas de interés. Nadie se acordaba de esto. De la misma manera, en cada crisis de estas que han ocurrido, podemos ver las predicciones de la Escuela Austriaca. El único economista que en los años 20, ¿no?, del siglo XX, habló acerca de la crisis que se venía y predijo la crisis del 29 fue Mises. Y mientras todos los demás estaban pensando que estamos en una época de prosperidad, los años 20 es una época de prosperidad, una época donde se está enriqueciendo la sociedad, él único que estaba diciendo, eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es todo lo contrario, ¿no? Estamos nosotros creando dinero de manera artificial y se viene una crisis económica. ¿Quién fue el único que hizo eso? Fue Ludwig von Mises. Qué interesante que cuando pasa esta crisis, la explicación que quiere tomar el estamento económico y los políticos no es la explicación que había hecho Mises antes de que ocurriera la crisis del 29, sino especialmente la explicación que hizo Keynes, donde la justificación era al final la falta de intervención del Estado, que era el libre mercado quien había ocasionado esta crisis y por lo tanto la solución que les guste a los políticos: acumulen más poder, gasten más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, fíjense ustedes, hay que entender aquí ese aspecto sociológico. ¿Por qué razón esta, digamos, teoría de la Escuela Austriaca no es más popular? Porque evidentemente a ningún político le va a gustar tener de asesor a un economista austriaco, porque el economista austriaco le va a decir es, la culpa es suya y la forma de solucionarlo es no hacer nada. Hay una crisis económica, no haga nada. Es más, deshaga lo que usted hizo. Eso no le gusta oírlo a un político. Un político, ¿qué es lo que quiere oír? Que un asesor le diga, mire, hay que hacer eso, manipular la tasa de interés de esa manera, subir esta cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además esa es la manera como los políticos, digamos, ganan favores y ganan poderes, entregándole privilegios y ganancias a aquella clientela que los apoya. Entonces, evidentemente, a un político
Y en últimas, a todos los que forman, digamos, hacen parte de este estamento financiero estatizado y socializado, pues evidentemente la solución que les gusta oír no es la solución que estaría proponiendo la Escuela Austriaca de Economía, porque va en contravía de cómo funciona su sistema. Si usted va a trabajar en un banco, ¿cómo hacen plata los bancos? Usufructuando y, digamos, viviendo de este gigantesco esquema de manipulación del crédito, del ahorro y de la inversión. Entonces, si uno lo que va a decir es el Estado no debe invertir, pues al banco no le va a gustar, porque así es como ellos ganan hoy dinero. Entonces, es muy difícil desde el punto de vista social que un economista con este tipo de propuestas pues prospere como asesor político o asesor del sistema financiero. Va a ser todo lo contrario, no van a querer oír estos consejos porque los consejos lo que le están diciendo es lo que a ustedes los beneficia, lo que a ustedes los enriquece, hay que dejarlo de hacer. Y obviamente nadie va a preferir eso. De ahí, digamos, la importancia fundamental de entender esta teoría para poder desnudar el gigantesco sistema de opresión y de robo sistemático que se ha inventado a través del sistema financiero actual y que una de sus caras, no la única, pero una de sus caras se manifiesta en este ciclo de los negocios. Entonces, sí, en efecto, Samuel, eso fue lo que pasó en esa crisis y eso fue lo que se predijo con años de anterioridad antes de la crisis. Yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba en la Javeriana Calia, ya estaba pues con Santiago y hablábamos de esto antes de que ocurriera. Le decía a Santiago, ¿viste el artículo en Mises donde están hablando de esta cosa? Años enteros, 4, 5 años antes ya se hablaba de este tema, porque de la misma manera como ocurrió esa crisis, ¿no? A finales de la primera década del siglo XXI, pues a finales de la última década del siglo XX ocurrió también la crisis, ¿no? Con las empresas de Internet y fue exactamente lo mismo, ¿no? Y en todas estas crisis se puede encontrar la causa en esa manipulación, en esa intervención del Estado en algún aspecto del libre mercado. Ahora bien, Santiago, me gustaría un poco retomar ya toda la presentación que hiciste como para redondear unas ideas que me parecen importantes, si te parece. A menos que alguien tenga aquí una pregunta o quiera hacer una pregunta, me gustaría como redondear algunas ideas como para que queden bien claras, como exactamente qué es lo que estamos nosotros diciendo después de tu explicación, porque ya nos presentaste todos los elementos teóricos y ya sobre eso me gustaría como redondear algunas cosas y puntualizarlas. Entonces, no sé si alguien tiene aquí alguna pregunta o algún comentario y si no, como para empezar a redondear algunas de las ideas. Y poner algunos ejemplos que me parecen a mí importantes. Sí, sí, sí. No, adelante, adelante. La primera cosa, fíjense lo que nosotros estamos diciendo, o lo que, no nosotros, lo que está diciendo, digamos, Mises y en general todos los estudiosos de la escuela austriaca en este sentido, pues que hay gente que ha hecho unos estudios muy importantes y que Santiago pues les puede explicar incluso, digamos, mucho mejor y las discusiones que hay ahí. Lo primero que se está diciendo es lo siguiente, la tasa de interés en últimas es un fenómeno económico que tiene su fundamento en la tasa de preferencia temporal. Y en ese sentido, en la tasa de interés, la información, el mensaje que se está recibiendo en la coordinación de las acciones individuales de las personas es cuál es, digámoslo así, el nivel de capital acumulado que va a permitir un abstenerse del consumo. En otras palabras, fíjense ustedes que para yo decir yo no consumo ahora, no, yo esto que tengo acá, yo no me lo consumo, es porque yo tengo un ahorro que me permite abstenerme del consumo. Si yo soy, digamos, la mayoría de nosotros, por ejemplo, no tenemos unos ahorros muy grandes, nosotros tenemos que consumir más, porque yo no puedo decir, mire, por 6 meses lo que yo recibo de ingresos no los voy a consumir, no los voy a tocar. Si yo hago eso, pues me muero de hambre. No, yo tengo que cosas que lo que yo recibo, consumirlo, yo puedo decir, hombre, aquí yo puedo guardar el 5% o el 10% porque lo demás me lo tengo que consumir. En la medida en que las personas acumulan capital y tienen más capital, pues pueden decir, hay gente, por ejemplo, que puede decir, digamos, los grandes proyectos empresariales dicen, mire, nosotros vamos a hacer una inversión a 5 años. Es decir, nosotros vamos a empezar a ver las ganancias es en 5 años. Normalmente, entre más largo es en el tiempo, digamos, se dan esas ganancias, primero, es más intensivo el capital, se necesita más capital acumulado y al mismo tiempo las ganancias, digamos, pueden ser mayores. Pero fíjense ustedes que para poder hacer eso, usted tiene que tener un capital acumulado que durante 4, 5, 6, 10 años, usted no va a recibir ganancias. No todo el mundo puede hacer eso. De hecho, esa es la razón económica de los salarios. Es decir, la razón por la cual que eso es lo que jamás entendió el marxismo, la razón por la cual los trabajadores no son socios, sino trabajadores, es porque el trabajador le dice al empresario, mire, paguen usted antes, yo no voy a esperar a que vengan las ganancias.
págueme usted antes. Yo recibo mi plata ya porque yo tengo que vivir ya. Y yo renuncio a esa ganancia que me dan en el tiempo. Ahora, un trabajador podría decir, mire, no, yo le trabajo a usted 5 años y en 5 años empiezo a recibir las ganancias, voy a ganar más, pero durante 5 años, ¿de qué vive? No tendría con qué. Entonces el trabajador dice, no, démelo ya. Entonces, ese descuento temporal es la ganancia digamos, del capitalista, pero es también la ganancia del trabajador, que necesita el trabajo ya y lo está haciendo ya. Y que por otra parte, el capitalista no sabe si al final la inversión que él está haciendo va a rendir frutos. Entonces, por una parte, el trabajador tiene sus recursos ya y seguros. El capitalista tiene unos recursos en el futuro que no sabe si se van a dar o no. Ese es el riesgo del capitalista y también la ganancia en el caso que haya asignado recursos correctamente, pero también es la ganancia del trabajador que tiene los recursos ya y no en el futuro. Pues bien, cuando esa tasa de interés desciende, vamos a decir que pasa del 9% al 7%, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo? Hubo una acumulación de capital adicional que nos permite iniciar una serie de proyectos que antes no eran rentables, porque me rentaba el 8%, yo tenía que rentar 10 para que fuera, digamos, razonable la inversión. Entonces, la sociedad se ha enriquecido, la sociedad puede hacer una abstención de consumo de bienes presentes por bienes futuros mayor y una serie de proyectos que antes no eran posibles, ahora son posibles. Entonces, entre la sociedad más capital acumula, la sociedad va a poder, ¿qué? Emprender proyectos, digamos, a más largo plazo y más productivos. Y así es como la sociedad se va enriqueciendo. Acumula capital, proyectos a más largo plazo, a que acumulan aún más capital y así sucesivamente, digamos, la sociedad se va enriqueciendo. Cuando el Estado manipula la tasa de interés, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está mandando un mensaje equivocado. Está diciendo que hay una acumulación de capital mayor que realmente no ocurrió, que hay un enriquecimiento mayor que realmente no ocurrió, que una serie de proyectos que no son viables, dado esa acumulación de capital real que hay, parecieran que fueran viables. Y no lo son, pareciera, pero no lo son. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mensaje que reciben los inversionistas es, vamos a invertir en bienes de capital, cuando debían estar invirtiendo es en bienes de consumo. Fíjense ustedes, empiezan a invertir en donde qué, en donde no deben, en donde aparentemente van a recibir ganancias y no en donde debieran debido a la realidad, digamos, económica. Y al hacer eso, ¿qué es lo que sucede? Se desperdician recursos porque se está produciendo aquello que realmente no se necesita de la manera más urgente, que es lo que explicaba Santiago, que llega un momento en que en el mercado esa descoordinación se manifiesta. Una serie de bienes de capital que se produjeron, por ejemplo, vivienda, ¿no? Etcétera, la maquinaria para construir esa vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos bienes para producir un determinado bien se produjo más de lo que realmente se necesitaba. Esa mala asignación de recursos que ocurre durante el periodo de aparente prosperidad es precisamente eso. No es una prosperidad, sino es un periodo de empobrecimiento. Es decir, la sociedad está cogiendo su capital acumulado y en vez de dirigirlo a proyectos productivos que aumenten ese capital, lo está dirigiendo a proyectos productivos que están consumiendo el capital. Entonces, esto es muy importante, ojo, porque en ese periodo de prosperidad, que la gente piensa que hay prosperidad, que nos estamos enriqueciendo, no existe tal cosa, sino que se está consumiendo capital. O sea, el periodo de aparente prosperidad, lo que estamos nosotros es empobreciéndonos. Claro, simultáneamente hay un grupo de privilegiados por el Estado que se está enriqueciendo. Hay una gente que sí se beneficia en perjuicio de los demás, pero en términos generales, la sociedad, el común de las personas, se está empobreciendo. Y en ese sentido, cuando se presenta la crisis, que es la corrección del mercado, ¿no? La crisis que se presenta como algo malo no es algo malo, es por el contrario lo bueno que está ocurriendo porque está diciendo toda esta serie de empresarios y de proyectos empresariales que se están quebrando no eran necesarios, no los necesitamos y por lo tanto no hay que seguir invirtiendo ahí. Entonces lo que se presenta como algo negativo es precisamente todo lo contrario, es algo bueno y conveniente y cuando el Estado intenta para impedir esas quiebras generalizadas que ocurren, inflar más, crear más dinero, lo que están haciendo es aún que empobrecernos más y consumir más capital. Entonces, concluyo diciendo lo siguiente, ese periodo de aparente prosperidad es eso, es una apariencia y realmente es un periodo de empobrecimiento y de consumo del capital. Y el periodo de la crisis es un periodo de corrección.
que se presenta como algo malo cuando realmente es lo conveniente y que debería dejarse sin tocar nada, sin hacer nada, dejar que las empresas se quiebren, las que hayan de quebrarse, porque así se evita la continuación en la mala asignación de recursos. Y lo que el Estado hace y los políticos hacen al no identificar cuál es la causa del problema es continuar agravando el problema. Habiendo dicho eso, entonces yo quiero poner simplemente un ejemplo, Santiago, y es el caso de Venezuela, ¿ya? El caso de Venezuela es muy importante porque ya hoy en día es innegable, pero a ustedes, que muchos son muy jóvenes, ¿no? Y eso, aunque para mí ocurrió hace muy poco tiempo, cuando uno lo habla del tiempo, fue hace mucho, ¿no? Hace 15, 17 años, cuando en el año 2005, 2006, 2007 discutía acerca del caso de Venezuela, la respuesta era, mira el Producto Interno Bruto de Venezuela. Venezuela se está enriqueciendo, Venezuela está prosperando, Venezuela tiene tales indicadores económicos, ¿no? Acuerden ustedes incluso que en esa época, no solamente Venezuela, sino Brasil e incluso Argentina, se produjeron muchos artículos y libros donde hablaban, digamos, de una nueva forma de producir a nivel mundial, de cómo Sudamérica le estaba enseñando a Europa y a Estados Unidos una alternativa al capitalismo. Eso fue una reencarnación más de la tercera vía o de las políticas, digamos, de medio camino de las que hablaba Mises, ¿no? Eso siempre reencarnan con distintos nombres. Bueno, ¿qué se puede hacer con esos libros, esos artículos? Pues se pueden echar al fuego, porque lo que uno en ese momento decía y la gente no le creía a uno era que eso que ustedes ven como una aparente prosperidad de Venezuela y que hasta el día de hoy los chavistas y los socialistas de todas las calañas dicen, miren, mientras estuvo Chávez, Venezuela prosperó. O sea, funcionó el socialismo y fue después que la cosa no funcionó. No entienden nada de economía. Porque el punto es que esa década donde aparentemente Venezuela estaba prosperando fue la época donde Venezuela se consumió su capital. Y la crisis que están viviendo ahorita, que empieza, digamos, de manera manifiesta, muy clara a partir del año 2013, no fue otra cosa sino que la manifestación de ese consumo de capital durante esa década, esa primera década. El empobrecimiento que se manifiesta a partir del año 2013 fue el empobrecimiento que ocurrió en esa supuesta época de prosperidad. Y así ocurre con todas las crisis. Es decir, eso que pasó en Venezuela es lo que pasa en Colombia, es lo que pasa en Estados Unidos, bueno, en todos los sitios, esa época de aparente prosperidad es realmente la época de empobrecimiento. Y la dificultad del argumento es hacerle entender a la gente que lo que parece prosperidad realmente no lo es, sino es empobrecimiento. Eso es, digamos, algo muy importante. No sé, Santiago, si quieras decir algo más al respecto, si alguien tiene alguna pregunta, porque creo que aquí está, digamos, por una parte, la importancia de la teoría austriaca del ciclo económico, pero por otra parte también la importancia práctica, ¿no?, de esta teoría que nos permite darnos cuenta realmente de si lo que está pasando es una verdadera prosperidad o no, porque nosotros somos los únicos que podemos distinguir las causas de esa aparente prosperidad o no. ¿Esa prosperidad se debe a los ahorros o a una manipulación e intervención por parte del Estado? No sé si quieres decir algo, Santiago, o alguien más tenga alguna pregunta. No, gracias. Ya, eso fue muy buen resumen. Muchas gracias, Luis, por complementar mis ideas. No, me gustaría abrir el espacio para recibir comentarios de los que han asistido o preguntas. Ok. Yo quisiera mencionar entonces otras dos cositas, Santiago, que me parece importante que las... Ah, bueno, Mónica, ¿va a decir algo? Sí. No, tengo una pregunta. Por ejemplo, en la actualidad, donde las tasas de interés han estado tan artificialmente bajas, o sea, negativas prácticamente, ¿cuál crees? O sea, estamos en esa parte del ciclo que va a empezar a tener la corrección, diría, o sea, yo que escucho a algunos austriacos, están en este momento, ¿tú cómo interpretas eso en el momento actual? Y uno escucha, por ejemplo, en Estados Unidos que hay muchos de los negocios tipo Netflix, Airbnb, que son viables simplemente porque al estar las tasas de interés tan bajas, pues pueden estar a punta de pura dinero que van prestando, pero que no generan utilidades. Empresas que tienen sobre el tiempo, que van andando, por ejemplo, Tesla, que tiene muchas expectativas, pero no genera tantas utilidades. Sí, pues Mónica, te contesto yo después, Santiago, que obviamente puede responder estos asuntos económicos mucho mejor que yo, pero digamos, básicamente hay una cosa. Desde el punto de vista, digamos, de la predicción, la capacidad de predicción que tiene la ciencia económica, ¿no?
es que nosotros podemos predecir, por ejemplo, que si se manipula la tasa de interés y en general todos los mecanismos de creación de dinero, uno de los efectos que va a ocurrir es precisamente esto, es decir, que se va a generar una mala asignación de recursos en la producción de bienes de capital. Es decir, que se va a producir más bienes de capital de los que se producirían en el libre mercado. Y por lo tanto, se van a destinar recursos a producir lo que no se necesita, y eso significa simultáneamente que se van a dejar de producir los recursos, los bienes que sí se necesitan, y por lo tanto se van a dejar necesidades urgentes insatisfechas. Eso significa, en pocas palabras, destrucción de capital acumulado. Ok, nosotros podemos predecir eso. Ahora, lo que nosotros no podemos predecir, es imposible predecirlo, es cuándo, digamos, va a estallar la burbuja. O sea, el momento exacto, va a estallar a mitad de año, el próximo año. Eso la ciencia económica no le da a uno ese poder de predicción. Si ustedes, por ejemplo, es muy interesante ver estos artículos, algún día algún historiador económico ojalá los viera, estos artículos, por ejemplo, que se publicaban en la página de Mises, ¿no? En el año 2005, 2006, tal, haciendo esta predicción, mire, va a ocurrir esto. Ellos ninguno puede decir cuándo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es que hay una serie de factores que es imposible conocerlos, donde pues ningún ser humano tiene los conocimientos para poder predecir eso. Lo que puedo predecir es que, como está pasando esto, va a pasar esto otro. ¿Va a pasar cuándo exactamente? No. No, Por eso sí ejemplo, lo tengo cuando claro. los estados en el año 2019, con ocasión de la pandemia, empezaron a emitir dinero, a crear dinero como unos locos, porque eso fue, digamos, lo principal, digamos, que justificó la pandemia, es que en todos lados, pues de inmediato todos los economistas de la escuela austríaca dijeron, viene una inflación terrible. ¿Cuándo se van a producir esos efectos? ¿Qué tan rápido? No hay forma de saberlo, pero se están produciendo bastante rápidos. Ya en este año se entienden, y ya para el próximo año la expectativa es enorme. Ya en Alemania, por ejemplo, solamente este año, sin hablar del próximo año, la inflación es la más alta en los últimos 27 años en Alemania. Pues para no hablar de Colombia, para no hablar, es decir, en todo el mundo esos efectos se están de hecho sintiendo relativamente rápidos. No había forma de saberlo, pero nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir. Es decir, era digamos, un hecho necesario que ante esta creación de dinero tan descomunal en la historia de la humanidad, creo que nunca había habido, digamos, un periodo donde se creara tanto dinero como el último año. Entonces, los efectos van a ser igual de descomunales. Así que, ¿cuánto dura esa crisis? Bueno, vamos a ver los estados cuánto la alargan, ¿no? Pues Porque ya, una de ya las de por cosas sí, interesantes que, por ejemplo, hace la interpretación digamos, histórica de la escuela austriaca de la crisis del 29, es que esa crisis, hubo una crisis incluso similar y que al principio fue peor, a principio de la década de los 20, creo que fue en el año 21, Santiago, si mi memoria no me falla, donde el sí, presidente de Estados Unidos en la crisis del 21 no hizo nada. Y esa crisis duró 6 meses. Y el comienzo de la crisis, del punto de vista económico, fue mucho peor que la crisis del 29. Y sin embargo, esa crisis se liquidó bastante rápido. En 6 meses era como si no hubiera pasado nada. En cambio, la crisis del 29, que la gente dice, no, fue con Roosevelt que empezó el gasto público. No, ya con Hoover, ¿no?, que estaba de presidente antes que Roosevelt, ya la política de él para enfrentar la crisis fue del gasto público, ¿no? Todos los que algo saben de Estados Unidos saben, por ejemplo, la represa Hoover, ¿no?, que la muestran mucho en las películas y eso. La represa Hoover fue precisamente uno de esos proyectos gigantescos de gasto público. ¿Para qué? Para enfrentar la crisis del 29. ¿Quién lo inició? Ya Hoover, o sea, ya el gasto público fue Hoover, ¿no? Bueno, y los más grandes proyectos de gasto, de hecho, los inició Hoover y no Roosevelt. Y cuando Roosevelt lo que hace es montarse en eso y ofrecer todavía más, digamos, y por eso fue que esa crisis económica se extendió de hecho a lo largo de los años 30 y continuó durante la época de la Segunda Guerra Mundial, y fue solamente cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y hay en términos reales un descenso significativo, o sea, es una cosa que hoy en día ya para nosotros es incomprensible, pero es que después de la Segunda Guerra Mundial hubo realmente un descenso enorme en el gasto público en Estados Unidos. Y ese descenso en el gasto público fue lo que permitió la recuperación económica que se manifestó en los años 50. Es increíble porque hoy en día no hay nunca un descenso, o sea, ya nosotros no volvimos a vivir una época de descenso del gasto público. Cada año se gasta más en todos los gobiernos. O sea, nosotros estamos en una espiral loca e irresponsable que si continuamos, ojo con esto, a este ritmo, o sea, la predicción que nosotros podemos hacer, que no sabemos si va a pasar en 10 años, en 20 o en 50, es imposible saberlo. Pero nosotros vamos es al colapso mundial del sistema financiero. O sea, eso ante lo que estamos diciendo, es una crisis planetaria de unas dimensiones nunca jamás vistas.
Y eso ocurre en la medida en que más puedan coordinarse los estados. Es decir, si la manera como los estados crean dinero llega un momento en que se coordinara de manera universal, pues esto va a ser, digamos, la destrucción completa del sistema social presente. Todavía hay una cierta descoordinación, porque no todos los bancos centrales están coordinados, que permite, digamos, que los efectos sean tan nefastos. Pero dada la importancia que tiene el dólar y en últimas, digamos, subsidiariamente el euro, pues la inflación que crea el dólar a través de la Reserva Federal y el euro a través del Banco Central, pues producen un efecto muy similar a esta unificación, porque a la medida que ellos inflan, todos los demás países se pueden inflar. Entonces, ojo con esto, estamos nosotros ante una situación económica que es muy grave. Por eso es que la gente está comprando criptomoneda, por eso es que la gente está comprando otras Sí, cosas, tal cual, ese era porque justamente mi ven punto. precisamente lo que se viene, ¿no? Y se viene. Sí. O sea, eso va a ocurrir, porque es que el problema es que lo que está ocurriendo ahorita, que es una asignación de recursos a gran escala, que está empobreciendo y consumiendo capital, pues eso va a producir un efecto. La pregunta es, ¿qué tan grande va a ser ese efecto? Bueno, dependerá de la intervención estatal de la economía. ¿Qué tan grande es esa intervención o no? ¿Cuándo se va a dejar que realmente la crisis liquide esas malas inversiones y castigue a aquellos que hicieron mal las inversiones? Porque ese es el punto del libre mercado. Entonces, la situación evidentemente no es fácil, ¿no? Entonces, primero Samuel y luego, bueno, perdón, Santiago, no es que Santiago quiera decir algo y Sí, si no, solamente un comentario corto antes de darle la palabra a Luis Alejandro y a Samuel. Pues Mónica, o sea, es justamente una de las críticas que se le ha hecho a la escuela austriaca, una crítica muy merecida, diciendo que es muy buena a la hora de brindar una explicación teórica de los ciclos económicos, pero muy mala a la hora de predecir cuándo se va a estallar la burbuja, digamos, de la expansión. A la hora de la verdad, finalmente, o sea, de las cosas que nos enseña la escuela austriaca es que nosotros, o sea, es que el valor es subjetivo y tenemos información y conocimiento imperfecto respecto de cómo se va a comportar la gente en el futuro. Es decir, nosotros no sabemos cómo se va a comportar la oferta y la demanda en el futuro. Tenemos cierta idea y a eso le corresponde es justamente a quien profesionalmente se encarga de lidiar con los cambios en el mercado, al empresario. O sea, si alguien puede, obviamente no con exactitud, pero si alguien puede darnos una idea acerca de cuál es la aceleración del reviento de esa burbuja, es aquellos que ejercen la función empresarial en sus distintas manifestaciones. Y justamente el punto de Luis Eduardo es eso. O sea, el punto cuando menciona la demanda que hay en este momento de Bitcoin y de Ethereum y digamos, de más criptomonedas, la lectura que le he dado últimamente es como la mayoría de inversionistas están justamente sacando todos sus dineros digamos, deshaciendo de sus posiciones en el mercado bursátil de empresas que han visto cómo han subido sus acciones, pero en este momento, y han subido justamente porque ha habido una expansión artificial de la oferta monetaria. Y en este momento nadie quiere, digamos, tener posiciones financieras o bursátiles en términos de dólares, por ejemplo, o de ciertas grandes empresas. Y están disminuyendo su demanda de ciertas acciones y de ciertas divisas, como el dólar en este momento, y están metiéndola justamente en criptomonedas. O en oro también, digamos, el precio del oro se está comportando muy interesantemente últimamente justamente por eso. o Santiago, o en bienes inmuebles. Fíjense usted que No, durante la exacto. pandemia, uno de los poquitos mercados que no solamente nos afectó, sino que sus precios aumentaron, fue el mercado inmobiliario. Porque la gente, digamos, está previendo que lo que uno no puede tener es dinero. Uno tiene que tener es cosas reales, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? El punto es que la situación es crítica. Y por eso es tan importante la educación económica. Hay gente que le dice, no, es que los libertarios se quedan muy teóricos. Obviamente nosotros tenemos que actuar políticamente y tenemos que llegar a la gente de la calle, sin lugar a dudas, y hay una crítica válida. Pero eso no se puede hacer si no tenemos la educación necesaria. Es decir, fíjense, no, es que al tendero lo que le importa es tal cosa y no le importa esa teoría financiera. Bueno, si no logramos que al tendero le importe la teoría financiera, estamos perdidos. Es cierto que al tendero no le importa esta teoría financiera, no le importa que el Banco Central y que la tasa de interés, eso es cierto. Pero si nosotros no logramos que al tendero le importe esa vaina, perdimos. Porque esa es la estrategia de la izquierda y al final de los políticos, es que a la gente no se entere de esto, que no se preocupe por esto, que sea ignorante en relación con lo que esto significa y que en últimas no entienda lo que significa el sistema financiero. Y en la medida en que la gente no entienda eso, pues no va a entender las razones que realmente hay detrás de eso y cómo los políticos hacen lo que hacen y se enriquecen como se enriquecen. Entonces, sí es cierto que al tendero no le importa,
pero también es cierto que si no logramos que le importe, si no logramos que el tendero quiera entender sobre estas cosas y aprender sobre estas cosas, estamos perdidos. Es decir, al ciudadano común tiene que educarse. Si no se educa y si no entiende qué significa una tasa de interés, qué significa la tasa de preflexión temporal, ojo, y esto se puede explicar en términos sin utilizar, digamos, esos términos técnicos que nosotros estamos utilizando ahora y que tampoco son muy complicados, ¿no? Entonces, yo no soy economista y obviamente los economistas pueden volver la cosa mucho más compleja, ¿no? Yo soy filósofo y aunque yo no entiendo de matemáticas y de esas cosas, uno puede entender unos conceptos básicos y presentar estos conceptos básicos que al final son, digámoslo de alguna manera, los del sentido común. Como por ejemplo, si usted quiere invertir, necesita primero ahorrar. Usted no puede invertir lo que usted no tiene, porque si se pone a invertir lo que usted no tiene, va a aguantar hambre. Este principio tan básico que cualquier persona entendería, al contrario, los economistas que no son de la escuela austriaca hacen un montón de engaños y de sofismas a través de la matemática para intentar decir que no, que uno sí se puede enriquecer sin tener capital acumulado. Cuando a todo el mundo evidentemente le parece, usted se quiere enriquecer, enriquecer significa que tener capital acumulado, tener ahorros, y a partir de ahí usted invierte. Si usted invierte sin tener ahorros, significa el desastre. Bueno, eso es el desastre. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que educarse no es suficiente para lo que hay que hacer. Hay que actuar políticamente y hay que actuar en concreto. Pero esa acción no se puede dar sin la educación previa y sin poder, digamos, a las personas que aún no se han educado al respecto, que se eduquen. Entonces, este es nuestro desafío. Nuestro desafío, que es lo que decía Mónica al principio, no es fácil porque tenemos que remar contra corriente y tratar de persuadir a las personas que esto de lo que estamos hablando es necesario educarse al respecto y entender esto. Esto que pareciera como que algo que no tiene que ver con el problema del día a día, resulta que es lo que más que tiene que ver con el problema del día a día y que no se van a poder resolver los problemas del día a día si no resolvemos estos problemas gigantescos estructurales en los que estamos. Es decir, los problemas que sufre la persona a pie, que son los mismos que sufrimos todos, porque yo soy una persona a pie, ¿no? Son los problemas estructurales que no se resuelven con cambios cosméticos, que es lo que proponen los políticos. Fíjense, todas las propuestas de los políticos son en últimas detallitos. No, vamos a bajar un poquito la tasa de interés. Vamos a hacer esto otra acá. Es que vamos a construir una carretera. No entienden nada, porque los cambios que requiere el país y en general el mundo no son cosméticos, son de fondo. Por ejemplo, eliminar el Banco Central. Ahora, uno dice esto y la gente se asusta, pero es que esas son las cosas que nosotros necesitamos. Y si no entendemos que los cambios que realmente van a solucionar nuestros gravísimos problemas son cambios radicales, pues entonces no estamos haciendo nada. ¿Sí me explico? Entonces le damos la palabra a Samuel y luego a Luis Alejandro. Samuel. Sí, yo tengo varios aportes o preguntas. La primera es que si el tema de la tasa de interés es que manipulan como tal lo que se piensa que hay un ahorro respecto a la preferencia futura de consumir o presente mediante las tasas de interés, es lo que pasa. Es la primera pregunta. Y la segunda es la opinión, por ejemplo, porque nosotros tenemos un régimen legal de acuerdo a los intereses de los bancos, que es el IBC, que es el promedio de los intereses de los bancos. Entonces, mediante esta tasa también se está manipulando como tal la economía de manera artificial. Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera es más como un aporte. Yo soy de la Universidad del Externado y yo estudio Derecho, ¿cierto? Nosotros vemos un año de economía y lastimosamente toda la economía que reciben los estudiantes, que por sí ya sabemos que es poca la gente que recibe educación privada en las universidades o universidad pública, es poca la gente que accede a estudiar economía, si sea un semestre o dos. Todas las teorías que nosotros vimos, los únicos principios liberales que vimos fueron los de Adam Smith, que luego la profesora nos dio a entender que estaban errados, porque tiene una perspectiva un poco más keynesianista. Entonces, es complicado realmente porque incluso para mí es difícil encontrar información. Yo he tenido que buscar por muchos canales de información, en YouTube, en medios, lecturas, difusión, todo esto, para poder encontrar la información. Entonces, la tarea que tendríamos que tener como nosotros es, así sea el compañero que está al lado, de quien sea, en nuestras palabras, de lo que entendemos, transmitirle el mensaje, ayudarlo, decirle, vea, esto no es así. Porque uno ve todo el relato desde la universidad, desde todo lado, que se tiene como el liberalismo satanizado, el capitalismo satanizado, muchas veces por causas que no son propias del capitalismo, sino de la intervención. Entonces tenemos que informarnos, intentar transmitir eso. Entonces eso era lo que quería decir. Samuel, perdón Santiago, voy a responder yo primero. Yo le quiero decir a Samuel, primero Samuel creo que está entendiendo digamos muy bien la situación en primer lugar.
Y en ese sentido, sí, o sea, el problema, ya lo va a mencionar, digamos, Santiago, mejor lo dejo a Santiago, ¿cuál es el problema de la descoordinación que hay? O sea, el problema, vuelve y juega, el tema es con las preferencias de los consumidores, ¿ya? Y el punto es que, fíjense ustedes, que la escuela austriaca no dice, por ejemplo, y en últimas, del punto de vista libertario, no decimos nosotros, ¿cuánto debemos ahorrar? Puede ser que hayan personas que sean muy ahorradoras y prefieran, digamos, ahorrar el 80% de sus ingresos y vivir muy humildemente, con muy pocas cosas, pero ahorrar mucho. Bueno, esa persona es su preferencia. Y habrá otras personas que dicen, no, yo quiero vivir al día, igual aquí uno se va a morir, a mí me importa, yo me consumo todo, yo no pienso en el futuro. ¿Qué es lo que decimos nosotros del punto de vista de la escuela austriaca? Las preferencias son subjetivas. La gente valora su bienestar de manera diferente. Y del punto de vista libertario decimos cada persona debe tener derecho de lo mismo. Es decir, así como nosotros diríamos que es inconveniente económicamente, como se suele hacer hoy en día, manipular las tasas de interés para que sean más bajas que lo que serían en el libre mercado, igualmente nefasto sería, por ejemplo, que apareciera un presidente y quiera, no, para que haya realmente inversión, necesitamos es un país que ahorre, para prosperar necesitamos un país que entonces van a poner unas tasas de interés artificialmente altas. Podría suceder eso. Bueno, no es ni lo uno ni lo otro. El punto es que la libertad consiste en que cada cual ahorre lo que quiera y consuma lo que quiera. El irresponsable o el responsable. Cada cual decide cuánto ahorra y cuánto invierte y cuánto consume. Eso se deja a la libertad. Y lo que es cierto es lo siguiente, es que en esa libertad, fíjense, se están satisfaciendo las necesidades más urgentes de cada persona. Ahora bien, cuando se manipula esto, se utiliza la fuerza del Estado, pues se obliga que se vayan recursos ¿a qué? A unas necesidades que no son las más urgentes, porque se están satisfaciendo necesidades a la fuerza. Es decir, el Estado está diciendo, esto es lo que nosotros queremos satisfacer. Ya no es la gente libremente quien decide qué compra y qué no compra, o en el caso, digamos, de esa estructura temporal, cuánto ahorra y cuánto invierte, sino que lo define el Estado. Entonces, ya al hacer eso, el problema es que los recursos no se están asignando a lo que la gente libremente asignaría, sino a lo que el Estado y sus burócratas dijeron. Esa es la primera cosa. Santiago ahorita lo puede desarrollar más. Pero lo segundo, lo que está diciendo desde el punto de vista, vuelve y juega, más sociológico. Ojo, nosotros como amantes de la libertad, que soñamos con un país libre. Ojo, ese es el sueño de todos nosotros. Tenemos que ser conscientes de la tarea que tenemos delante. Nada ganamos si nos mentimos. Si nos imaginamos que nuestra tarea es más pequeña o más fácil de lo que realmente es. Esto que voy a decir no es para desanimarlos, sino al contrario es el primer paso para que tengamos éxito en nuestra batalla. Y es, nuestra tarea no es nada fácil. La izquierda la tiene más fácil. Y por eso la izquierda lo que hace es triunfar y triunfar y triunfar. ¿Por qué? Porque ellos no están atacando el Estado. O sea, ellos la creencia fundamental de la sociedad, a saber que el Estado es una institución que produce un beneficio social, ellos no lo discuten. Entonces, todas sus propuestas parten de la base de darle más poder al Estado para producir ese supuesto beneficio social. Nosotros tenemos que ir en contravía de esa creencia fundamental en el Estado. Y eso nos implica a nosotros un mayor esfuerzo y lo que hablamos como única al principio, a nosotros nos toca remar contra la corriente. Ahora bien, esto a nosotros no nos debe desanimar, porque al final la realidad, y en la medida en que las crisis económicas vayan ocurriendo, van a, por decirlo así, legitimar nuestros argumentos y nos van a ir dando más fuerza. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos que tener es saber que tenemos que tener paciencia a la hora de persuadir. No podemos desesperarnos a la hora de persuadir, porque nuestra tarea no es fácil, porque nos estamos enfrentando a unas creencias muy arraigadas, porque nos estamos enfrentando, como está diciendo Samuel, a una, llamémoslo así, escasez de información. Y hay que entender entonces por qué ocurre esto. Lo primero es, por lo que yo les acabo de decir, ¿en dónde van a trabajar la mayoría de los abogados? ¿En dónde van a trabajar la mayoría de los economistas? ¿No? ¿Cuál es el conocimiento que hay que darles a estos abogados y estos economistas para que puedan trabajar en el futuro? Vuelve y juega. Un abogado o un economista que sea libertario tiene una serie de costos personales, porque no vamos a poder trabajar para el Estado. Porque si trabajamos en el Estado, no vamos a servir. Porque si yo estoy, digamos, trabajando en el Ministerio de Hacienda y me piden a mí un concepto, ¿qué concepto le voy a dar yo al ministro o al funcionario? Vea, no haga nada. Van a decir, echémoslo, ese no sirve.
Este tipo no sirve porque lo que me está diciendo es lo que yo no quiero oír. Yo necesito oír otra cosa. Lo que, fíjense ustedes, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, ¿no? Es Ayudamos que a los los contribuyentes asesores del a evadir. presidente en Colombia o los asesores expertos de Biden en Estados Unidos o de cualquier país dicen que es que hay que hacer esto con las vacunas, hay que hacer esto. ¿A cuáles asesores van a oír los presidentes? Aquellos que les dicen no hagan nada, no obliguen a la gente a vacunarse, no gasten esta tarde, no manden a la gente a la cuarentena, dejemos que haya libertad. O van a ir a los asesores que le dicen encierren a la gente, estaticen y regulen todas las actividades económicas, obliguen a la gente a vacunarse. ¿A qué asesores van a oír? ¿Cuáles son los asesores que van a tener un puesto, digámoslo así, en la mesa de los poderosos? Pues aquellos que legitiman a los poderosos en lo que los poderosos quieren hacer. En ese sentido, no debe sorprendernos a nosotros que aquellos que realmente amamos la libertad no estemos en los grandes puestos de poder. ¿Por qué? ¿Porque nuestras ideas son falsas? No, porque no decimos lo que los poderosos quieren oír. Porque lo que decimos es lo que los poderosos detestan, a saber, la verdad, ¿no? Que son una casta de gente malvada y criminal que se enriquece a costa del sufrimiento y el empobrecimiento de la mayoría. Que el capitalismo no beneficia a los ricos, el capitalismo beneficia a los más pobres, que los grandes empresarios no son amigos del libre mercado, sino de los privilegios estatales, que los grandes empresarios, la gente piensa que los empresarios son los amigos del libre mercado, no, los grandes empresarios son los principales enemigos del libre mercado, porque en el libre mercado sus ganancias no las tienen seguras. Los grandes empresarios lo que quieren es alianzas con los poderosos para garantizar que no van a perder, que van a tener ganancias seguras. Ese es el punto. Y obviamente decir esto y decirle esto a la gente digamos, de la élite gobernante y poderosa no le va a gustar oír. Y por eso nuestra clave es que tenemos que educar, digamos, a las personas del común, que son realmente las personas que pagan el precio de esta opresión. Ahora bien, luego de haber dicho esto, quiero decir una cosa, Samuel. Tú eres muy joven, tú estás estudiando y tú dices, es muy difícil conseguir información. No te imaginas tú lo difícil que era conseguir información cuando yo era estudiante, cuando yo estaba en la misma posición tuya. Tú no te alcanzas a imaginar el avance que hemos hecho. Tú no lo ves así, porque tú estás ahorita estudiando y apenas estás aprendiendo. Pero créeme, yo estoy lleno de esperanza. Yo no tengo yo no estoy lleno de pesimismo. Aunque veo que todo va mal, simultáneamente estoy lleno de optimismo, porque lo único que yo veo es cómo las ideas de la libertad avanzan y cada vez más personas las oyen y cada vez personas entienden mejor esto. Entonces, fíjate, o sea, para mí conseguir información, eso era a cuentagotas, ¿no? Por allá yo me acuerdo, a mí un profesor me puso a leer el manual del perfecto idiota latinoamericano y entonces yo leí, me pareció interesante, y hoy en día el manual del perfecto idiota latinoamericano pues realmente no es ni libertario siquiera, y sin embargo para mí fue el comienzo, y por allá leí que el hijo Vargas Llosa decía que un libro que lo había influenciado mucho era Camino de Servidumbre de Hayek, y yo, Camino me suena, y coincidencialmente yo estaba en el sótano de la Lerner, no sé si los que conocen Bogotá, estaba en el sótano de la Lerner viendo esos libros que están en promoción, y por allá en una esquina lleno de polvo, Camino de Servidumbre de Hayek, y yo, el libro que acabo de mencionar, y me lo compré. Era así que uno encontraba la información hace 25 años. Eso sí era a cuentagotas que uno encontraba esa información. Y uno decir, no, yo soy libertario, eso nadie sabía ni lo que uno estaba diciendo. Entonces, hemos avanzado, estamos avanzando, y yo creo que por lo menos todavía podemos estar confiados en el porvenir, que estos destrozos que causa el Estado, nosotros tenemos los argumentos para explicar y para refutar, digamos, los argumentos contrarios. Entonces, en ese sentido, espero no haberme extendido mucho, Santiago, pero quiero llenar a Samuel de esperanza en el porvenir, y que es como estás diciendo, Samuel. Nuestro objetivo es, ojo, si nosotros logramos llegarle a 10,000 personas, a 100,000 personas, excelente. Pero con llegarle a uno, estamos haciendo unos avances impresionantes. Cada persona cuenta, porque es que nosotros no podemos cambiar nuestro país si no cambiamos persona a persona. Esto es un cambio de persona a persona. Y ese cambio es clave. Y por eso no hay que desanimarse. Ah, no, que somos poquitos. Es que así es que se cambian las cosas. Es de uno en uno. Cada persona cuenta y cada persona un avance enorme. Así que no hay que desanimarse. Estamos, la verdad, se está avanzando y vamos en el camino correcto. Todavía, vamos a ver, digamos, obviamente uno no conoce el futuro y a veces los cambios en la historia pueden ocurrir, grandes cambios en poco tiempo, y ojalá que sea lo que ocurra con las ideas de la libertad, pero incluso si eso no es lo que ocurre en el futuro,
estamos avanzando y estamos, digamos, sentando las bases para esos grandes cambios que, vuelve y juega, no conocemos el futuro, pero que confiando en Dios van a ocurrir. No sé, Santiago, si quieres decir algo, sino darle la palabra No, a solamente Luis. sumarme a eso, Samuel, o sea, sí, de pronto es que no lo estás viendo en perspectiva, pero es que antes, o sea, si a Luis le tocó difícil, a mí de pronto no me tocó tan difícil, o sea, yo no soy tan viejo como Luis. Lo que quiero decir es que yo soy más, bueno, en fin, ya me entendieron, pero es que finalmente cuando Luis me enseñó a mí todo esto, o sea, cuando me sembró el amor por la libertad, éramos literalmente muy pocos y no sabíamos de estos libertarios en Colombia. O sea, pongamos las cosas en perspectiva y démonos cuenta cómo en este momento estamos ubicados en varias partes del mundo y somos personas de varias partes de Colombia particularmente, donde venimos aquí voluntariamente a escuchar de la libertad y que lo que nos une es nuestro amor por la libertad. Es un avance. O sea, puede que, digamos, viéndolo de cerca no parezca gran cosa, pero créanme, pues me suma a lo que dice Luis Eduardo, viéndolo desde lejos es significativo, hasta el punto pues que ya hoy en día los políticos se quieren llamar libertarios sin querer entender qué es esa vaina. O sea, de alguna forma, o sea, veámoslo como un halago. Sí. O sea, Sí, o más sea, de uno. el hecho, por ejemplo, fíjate, el hecho que, por ejemplo, en el Centro Democrático, que es, digamos, como el partido donde uno encuentra un poco más de gente que quiere hablar de cosas de la libertad, llamémoslo así, que aunque ellos, digamos, ¿cómo dice? Digamos, dicen, no, que la empresa, tal, y después ellos niegan, ¿no? Como se dice literalmente, digamos, borran con el codo lo que hicieron con la mano, y lo único que hacen es proponer una sarta de medidas intervencionistas y estatistas, tan socialistas como las de la izquierda que ellos dicen que están combatiendo, ¿no? Y es el Centro Democrático que ha subido los impuestos como ningún otro partido, es el Centro Democrático quien estableció una jornada laboral menor, que es la propuesta de la izquierda, es el Centro Democrático quien estableció la renta básica, en fin, ellos son un partido completamente estatista, pero el solo hecho que ya en el discurso, solamente el discurso, no en la práctica, metan un poquitico de eso, ojo, es que en Colombia no se oía eso, en Nada, de lo Colombia más nadie mínimo. hablaba de eso, en Nadie. Colombia Sí. nadie decía eso, nadie decía eso. ¿No? No sé si en YouTube se podrá ver, pero es que vaya uno a ver, digamos, los debates presidenciales, por ejemplo, entre Samper y Pastrana. Vaya uno a ver esos debates. Es que ahí ya uno se da cuenta que hay un avance. Claro, pequeño, pero bueno, vuelve y juega. Es que la tarea histórica que nosotros tenemos por delante no es menor. Nuestra tarea es nada más y nada menos, ojo con esto, que refutar y superar una de las dos creencias fundantes de la modernidad completa. Es decir, la modernidad occidental se funda en dos creencias fundamentales. Una, la creencia en la ciencia, no voy a hablar de eso, y la otra, la creencia en el Estado, ¿no? Nosotros estamos atacando uno de los fundamentos de la sociedad contemporánea, unos fundamentos que se establecieron hace 500 años y que llevamos nosotros 500 años no solamente de consolidación institucional, sino de consolidación intelectual. Entonces, ojo, deshacer esto y refutar eso es un proyecto histórico de gran calado. Entonces, no hay que desesperarse, tenemos que entender lo que nosotros estamos haciendo y la importancia de lo que nosotros estamos haciendo y de no desfallecer. O sea, yo no me cansaré de decir eso porque a veces, por el afán de producir un efecto, por ejemplo, el próximo año en las elecciones, perdemos la perspectiva histórica. Nuestro objetivo primario no son las elecciones del próximo año. Ojalá pudiéramos en este momento, y yo con eso no estoy diciendo que no trabajemos para eso, lo que estoy diciendo es que la perspectiva histórica de nosotros no se agota en la elección del próximo año. Sería tener una visión muy corta y no entender qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo una cosa mucho más grande, un proyecto histórico mucho más enorme y de una, digamos, una pretensión mucho más grande. Y cuando digo nosotros, obviamente no somos Santiago y yo, ¿no? Estoy hablando de los libertarios en el mundo, ¿no? Que somos muchos, gracias a Dios, y que hay muchos que están trabajando en favor de esas ideas, ¿no? Entonces, esa es como la idea. Sí, Luis, ¿qué iba a decir? Sí, Pero déme la primero palabra, estaba el otro Luis. Luis, ¿no? ¿O es el mismo Luis que no? Era No, Luis Alejandro. creo Luis que Alejandro Luis. había pedido, perdón, Luis Pavón. Luis Alejandro, ¿ibas a preguntar algo, a decir algo? ¿O le damos la palabra a Luis Pavón? Sí, ya me perdí un poco la idea, pero era para más o menos eso de que, ¿por qué los libertarios o los economistas libertarios no predicen el momento exacto de la crisis? ¿Sí? O sea, si ellos supieran el momento exacto de la crisis, pues van a una bolsa de valores y chortean todo el mercado y se vuelven millonarios. ¿Sí? Y así tampoco habría crisis, porque si ya todo el mundo sabe que va a haber una crisis, pues no hay crisis.
porque si van, Ok. si Pero sortean el fíjate, mercado, todo se vuelve millonarios. ¿no? sí, Y el ahora, La punto Luis otra es Alejandro, cosa cuál. era lo de... tenés que razón con eso. O sea, eso es, a ver, una de las críticas justamente también que se le hace a la escuela austríaca es, como no solamente no son capaces de predecirlo, sino que, ¿cómo así que todos los empresarios entonces cometen errores? O sea, los empresarios sí, o sea, la escuela austríaca dice que los empresarios cometen errores, todos cometemos errores porque tenemos conocimiento imperfecto, pero ¿cómo así que todos los empresarios van a errar al mismo tiempo con lo mismo? O sea, ¿cómo así que todos van a gravitar como zombies pues a emprender cursos de acción productivas que antes no habrían ni siquiera considerado? Pero es que, ojo, no estamos hablando de que esta información acerca de invertir o no invertir se transmita verbalmente. No estamos hablando que los empresarios se ven en una cafetería y se ponen todos de acuerdo a hacer eso. Estamos hablando que se distorsiona la información. A ver, utilicemos esta analogía, porque es que se infecta, se vicia, se trastorna, se daña el vehículo del cálculo económico. O sea, el vehículo de la herramienta mental con el cual distinguimos entre cursos de acción, en términos del cual ciertos cursos de acción en términos de ganancias dinerarias en el futuro parecen ser atractivos o dejan de hacerlo. Estamos hablando de información que el empresario, digamos, le llega a través de los precios en dinero. Todo el mundo está expuesto a esa información. O sea, es casi que, o sea, se entiende justamente por qué en masa es que, digamos, se cometen esos errores. Rothbard hablaba de clústeres de error justamente en ese sentido. Pero, ojo, hay gente que es capaz de actuar en contra de ese ciclo. Hay gente con cierto grado de educación económica, un grado sofisticadísimo de educación económica y de conocimiento de por qué está sucediendo esto, donde dice, no es el momento de comprar inmuebles, más bien me voy a esperar a que esta vaina se reviente y los compro a precio de huevo. De tal forma, pues, que pueda yo beneficiarme de una subida del precio. Hay gente que hace eso. Pero es que no podemos esperar que todo el mundo actúe de la misma forma porque es que, de nuevo, el vehículo de información con el que tomamos decisiones, que es el cálculo económico, está viciado, está infectado justamente por esa baja tasa de preferencia temporal, de esa baja tasa de interés. Sí, Sí, a Luis, veces, por ahorita sí, ejemplo, Luis. van a entrar a comprar algo y ven que los precios no caen, no caen, no caen y se quedan esperando y dicen, no, ya voy a entrar. Y ahí sí cae el precio. Entonces, eso no es algo exacto que la gente pueda decir. No, no, Y otra exacto. cosa era lo de las criptomonedas. O sea, yo veo que parte de la inflación que debería estarse generando se la han comido las criptomonedas. El precio de las criptomonedas ha subido muchísimo. Puede que otros productos no, pero entonces debe ser que gran parte de ese dinero que se ha impreso en Estados Unidos, por ejemplo, no se invirtió en otros sectores, pero sí mucho de eso fue a las criptomonedas y por eso estamos viendo los precios tan altos que están No, ojo, teniendo. hay Entonces, un pequeño comentario que hay que hacer, Luis Alejandro, y es que, o sea, digamos, de la lectura que todo lo que está pasando es que la demanda por ciertas criptomonedas obedece, entre otras cosas, a la tecnología que promete, por ejemplo, ciertas cadenas de bloques como Ethereum, pero también es que en este momento estaban anunciando que se iba a romper de nuevo el techo de la deuda de los Estados Unidos. Estados Unidos sí, está a punto pues, de tener aún más permiso de inflar la oferta monetaria. ¿Qué le sí, dice eso a un inversionista que la tiene gente toma activos o las posiciones criptos, financieras en dólares? No, esta vaina ajá, hay que la gente salirse de toma aquí las, porque, exacto, entonces no creo, pues según lo que él cansaba de leer, y esto no es un consejo financiero, obviamente, ni mucho menos, no es que, digamos, la recién expansión de oferta monetaria en términos de esa divisa en particular de dólares haya ido a aumentar la demanda por criptomonedas. Es más bien es que de alguna forma se espera, por lo volátil que sea el Bitcoin, por ejemplo, pues que sea un resguardo o que sea un resguardo en contra de la inflación que se viene. Y hay que sí, distinguir, exactamente, digamos, toman entre las las criptos como un criptomonedas. resguardo, Exacto, y sí. fíjate, o O sea, sea, mucha digamos gente que el está precio del Bitcoin tomando las últimamente criptomonedas como eso. sí, ha estado, digamos, tremendamente loco, pero hay que ver otras monedas como estables, donde el precio ha subido y es justamente porque la gente está buscando un resguardo. Sí, el Pero oro bueno, o sea, también, lo mismo. exactamente, el precio del O sea, yo dólar sí he digo visto que... que eso en parte se ha comido un poco la inflación, ¿no? O sea, que ha detenido también un poco la inflación. Y de todas formas, como son monedas estables, pues la gente está invirtiendo en esas monedas y no tanto, o sea, no deja tanto el dólar para invertirlo, por ejemplo, en construcción y eso, que de lo que estaba hablando al principio, en construcción, pues obviamente todos
insumos de construcción aumentarían los precios. Sí. No es solamente que vayan a aumentar las casas, aumenta el cemento, aumenta los ladrillos, aumenta todo. Ujú. Así es. Eso sería lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Ok, Alejandro. Luis, Deme la ahorita palabra a Luis, Luis ahorita sí Pavón, Luis Pavón, sí, que de hace hace rato muy rato tenía. pacientemente está esperando. Sí, Y sí, gracias no, por la no, paciencia. con esto siempre hay que tener paciencia porque precisamente estas ideas suscitan como esa dinámica mental, ¿no? Y pues es bueno permitir que las personas terminen sus puntos de vista y ser paciente y escuchar, y eso también le permite a uno que mirar su retentiva en el manejo del discurso tan necesario en estos tiempos para poder unir ideas, porque se suele pues hablar de todo y uno sale muy convencido, pero en últimas cuando tiene que proponer un argumento o algo, pues tiene como que devolverse a estudiar por su propia cuenta. Entonces estos elementos así también permiten como uno mirar a ir alimentando su opinión. Entonces tranquilos, que lo que hay es paciencia. Por otro lado, sí, como a manera de conclusión, pues para ir amarrando el aprendizaje de la clase, como lo he suscitado en mi cotidianidad del día de hoy, es entender que hay que superar unas explicaciones de orden social netamente hermenéuticos y filosóficos, y que hay que aterrizar esas explicaciones que hemos asumido en la historia a través de una ciencia como lo es la economía, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno asiste a la universidad, pues yo lo digo porque estoy en último semestre y soy profesor de ciencias sociales. Cuando uno se enfrenta a hablar de historia, a hablar de los sucesos, pues se habla mucho desde la reflexión, pero es como una reflexión muy bien razonada que parece convertirse en ciencia. Pero uno nunca habla de los factores determinantes que desencadenan las decisiones, como lo es, por ejemplo, un mal negocio, ¿sí? Una mala cosecha, cómo un país de pronto sus relaciones con sus vecinos se establecían a partir de unas negociaciones y un día te quedaron mal, entonces se rompieron esas negociaciones que desencadenaron unas vivencias en los seres humanos de la época que los llevó a esa revolución, pero a uno solo le explican el ejercicio de sometimiento, de cómo las clases sociales siempre han luchado. Entonces, el superar ese tipo de explicaciones y llevarle uno a los estudiantes, en mi caso como profesor, y exigir en mi caso como estudiante que no solamente se me dé una explicación sociológica, que no solamente se me dé una explicación filosófica, antropológica, sino que se me dé también una explicación o se me presenten los argumentos económicos de la historia, le permiten a uno, antes de dar ese paso a la práctica de la libertad, digámoslo así, emancipar el pensamiento y entender que el pensamiento es como el pensamiento que llega a ser conocimiento porque se valida, se construye, se pone a prueba, se debate. Ese pensamiento que se valida como conocimiento tiene que ser totalmente emancipado de la política y tiene que verse como lo que suscita o lo que se tiene que dar de forma natural por las relaciones que van estableciendo los seres humanos. Pero como bien lo escuchaba con Mises, una frase que se me quedó, es la impregnación histórica. Pero como es tan grande la impregnación histórica de sujetos victimizados, no víctimas, sino victimizados, entonces todo este tipo de discursos modernos y el pilar que es el Estado es como si mereciéramos algo. Entonces, como nosotros merecemos algo y nos lo han negado, un enemigo que se ha creado, que son las clases superiores, que es inclusive el que más sabe, porque el conocimiento ha sido tomado no como una herramienta de relación social para mejorar las condiciones de vida de los sujetos, sino que el conocimiento ha sido concebido como un arma para adquirir el poder. Entonces, a partir de si uno logra ofrecer y pedir esas explicaciones también de orden económico, pues va a haber una emancipación del conocimiento, porque ya no se va a ver, por ejemplo, una lucha de clases, sino unos acuerdos que no se dieron en la historia. Y se aprovecha para entender cómo es la manipulación política del pensamiento. Eso como por ese lado de lo que le venía entendiendo que es como nuestra tarea, aquellos que hemos escogido. Dos, entender que esto no es un movimiento para las masas, digámoslo así, inicialmente, que las ideas de la libertad, pues precisamente hablan de empoderar, digámoslo así, al individuo.
y que como es una elección propia, simplemente se persuade a partir del ejemplo, se convence a partir del ejemplo, no de la imposición. Y cuando otro se suma a hacer lo que yo hago o me escoge como líder, en el ejercicio de no querer dominar porque no se quiere ejercer un poder, porque se entiende la libertad, se enseña, se es herramienta, se es guía y se es capaz de decir, hasta aquí te acompaño yo, porque yo tengo un proyecto de vida que debo seguir por este lado. Pero como asistimos a la politización de las cosas, entonces las soluciones que nosotros pudiésemos plantear como libertarios, que no se nos vaya a subir a futuro o a los que van a heredar estas ideas que hoy estamos desarrollando y desempolvando un poco, no se le vaya a subir a la idea de querer entender qué es la manera libertaria como se debe seguir el mundo. Entonces, allí es donde uno tiene que saber que como esto no es para las masas, que esto es para los individuos que toman conciencia de su existencia y por ende de la existencia del otro, no es populista. Por eso no hay que tirarle a la cuestión electoral como una expresión de imponer ideas o hacer que esas ideas vea que sí funcionan, porque lo electoral pues se va a volver precisamente eso que es lo que nosotros queremos liberar, y es que la persona que en su comodidad decida no pensar, pues simplemente se va a montar en mi coche del pensamiento y va a querer que yo lo arrastre y a todo lo que yo le diga sí, entonces yo voy a terminar de manera filosófica con un lastre que no escogí, sino que escogió otro. Y ahí es donde está la clave de pronto de entender que es muy bueno que la gente apoye las ideas de la libertad, pero que aquí hay unos principios que no se negocian, y es que el estudio, la razón, la comprobación, el análisis, la disciplina y la rigurosidad son elementos claves, que esto no es para entretener, que esto es para crear, y aquí abogo a un pensador de izquierdas como lo era Estanislao Zuleta, enfrentarse a esa incertidumbre epistemológica de poner a prueba en lo que creo para poder ser. Y por último, la reflexión que me queda es que es una invitación siempre a vivir como se piensa, para no estar pensando cómo es que estamos viviendo y no quedarnos en ese círculo de pronto de creer que lo que otros hagan por mí o lo que otros crean que yo necesito es también lo que otros necesitan. Entonces, no, agradecerles por estos espacios de clase y pues quería participar de esta manera para ir cerrando e ir pues pudiendo organizar un poquito más las ideas. Les agradezco mucho. No, pues Luis, estamos de acuerdo, es decir, aquí digamos, el trabajo es precisamente lo que estás diciendo, es un trabajo de educación y de difusión de ideas, y que obviamente hay muchas maneras de difusión de ideas, ¿no? Y que en ese sentido la única manera, por ejemplo, la crítica a veces no es que a veces el tema es muy teórico, no, es que hay una manera de difundir ideas que se puede, digamos, a un nivel académico, universitario, que se necesita, pero también hay una manera popular, digámoslo, no en el sentido en que tú estás usando, sino las mismas ideas se pueden presentar de una manera más sencilla, y eso es lo que tiene que llegarle, digámoslo, a las personas. Entonces, esa es nuestra primera tarea y es nuestra primera acción, y por eso es que educarnos no es no hacer nada, no es suficiente. Es decir, evidentemente lo que estamos haciendo acá no va a ser suficiente, pero es necesario para hacer los otros, digamos, estrategias de difusión que tenemos que hacer, porque en esa medida, en la medida en que logramos persuadir a más personas, y que esto es lo que no es fácil, porque estamos remando contra corriente, la opinión pública va a ir cambiando, y en la medida en que la opinión pública cambie, van a cambiar las estructuras políticas y las estructuras jurídicas, etcétera. Entonces, nuestro objetivo siempre es que afectar es la opinión pública, ¿no? Y cambiar esas creencias. Y eso cada uno pues trata de hacerlo pues de la mejor manera que puede. Entonces, estamos completamente de acuerdo. Y pues en ese sentido yo quisiera terminar como diciendo dos cosas muy sencillas. Que de hecho los podemos, digamos, elaborar de pronto en otro jueves. Santiago, me parece que podría ser interesante hablar de esto, pero simplemente quiero dejarlas como manera de conclusión para entender un poco esto, y te las propongo como conclusión. La primera, esto nos permite entender a nosotros, fíjense ustedes, esta dinámica de esta, digamos, periodos de burbuja económica y luego de crisis, y el Estado intenta resolver la crisis creando una burbuja más grande, ¿no? Que a su vez va a llevar a una crisis peor, y así sucesivamente. Digamos, estos ciclos que se presentan y que ya entendimos
cuál es, digamos, la causa original de ellos. Fíjense ustedes que uno de los límites que tenía el Estado para poder crear dinero e inflar dinero era la relación del dinero estatal con el oro. Y por eso, en la medida en que los poderosos pudieron, la idea de ellos fue ir cada vez separando más el dinero estatal del oro hasta el punto que ya el oro dejara de ser dinero y solamente fuera, digamos, el dinero creado por el Estado. Cuando se logra esto en los años 70, definitivamente, digamos, como cortar la última tenue relación que había entre el dinero y el oro, pues ya los estados quedaron completamente liberados y sin ningún límite, ¿no?, para poder inflar. Y por eso no es de extrañarnos que desde los años 70 hasta la fecha, pues hayamos vivido, digamos, un periodo de una continua inflación y con los resultados económicos pues, que hemos visto y que incluso van a tener en el futuro, ¿no? Eso es como lo primero, digamos, ese incentivo en la manera como se comprenden las cosas para, digamos, que el Estado se apropie completamente del dinero. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa es que crea en la sociedad esta, digamos, esta estructura inflacionaria continua donde el Estado manipula y manipula para crear más dinero, crea una cultura del crédito, es decir, donde la gente vive endeudándose y quiere endeudarse, muy, digamos, peligrosa, porque no es un crédito que surge del ahorro, ¿sí?, donde ahorramos para poder endeudarnos, sino que es un crédito sin ninguna relación con el ahorro y la acumulación del capital, ¿no? Y por lo tanto lo que realmente es una cultura, digámoslo así, del crédito sin fundamento alguno, que es un crédito que al no, digamos, proceder del ahorro y de la acumulación de capital, es un crédito que no tiene fundamentación y que sencillamente es consumo de capital. Entonces, esta cultura del crédito en la que nosotros vivimos, donde se premia al que se endeuda y se castiga al que ahorra. Fíjense que hoy en día, ¿quién ahorra? No solamente porque es muy pobre y no puede, sino que es que no tiene sentido ahorrar. El que ahorra pierde, porque si yo ahorro, eso que yo ahorro va a perder valor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es gastarse eso y endeudarse y financiar todo con deuda. Entonces, esta cultura, digamos, del crédito irresponsable y sin fundamentación real, pues es para la prosperidad económica, para la acumulación de capital, es supremamente peligrosa y eso se ve, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia. Fíjense ustedes que obviamente la causa fue una intervención del Estado y las cuarentenas del Estado, pero eso reveló que ni las personas naturales ni las empresas tienen ningún ahorro. Es decir, una empresa dejaba de poder vender un mes, ojo, artificialmente, porque no fue por una, digamos, una catástrofe natural, pero sí reveló, digamos, que una empresa no resiste más de 2 meses en esta circunstancia y tiene que recibir aún más crédito. Entonces, fíjense ustedes cómo ahorita la pandemia produjo esto. El Estado quiebra artificialmente a todas las empresas de los individuos y tiene que salir a ofrecer más créditos y ayudas. Entonces, tienen ustedes, digamos, la situación tan terrible en la que desgraciadamente nos encontramos. Pero es entender, digamos, estos dos efectos, ¿no? Como una de las cosas que nosotros tenemos que defender es volver a que el dinero sea libre y no estatizado, como está hoy en día, ¿no? Y en segundo lugar, cómo volver a tener una sana cultura del crédito, donde el crédito nazca es del ahorrado, del capital acumulado, y no como hoy en día, que es el crédito por el crédito, ¿no? De hecho, si ustedes ven una, digamos, digamos, una candidata que está tratando de tener un discurso relativamente de liberalismo económico, como es María Fernanda Cabal, ella está intentando hacer eso, ¿no? Fíjense ustedes que una de sus propuestas centrales que lo dice cada vez que puede decir es crédito. El capitalismo es acceso al crédito. Esa señora no ha entendido, no ha entendido, ¿no? Porque acceso al crédito para ella significa que el Estado haga barato el crédito. En otras palabras, toda esa propuesta es precisamente una gigantesca propuesta estatista que nada tiene que ver con el capitalismo y es utilizar todas las herramientas del poder político ¿para qué? Para inflar. O sea, crédito barato significa inflar, crear dinero sin respaldo con las nefastas consecuencias que ya sabemos. Entonces, fíjense, digamos, lo importante de entender estas cosas y de educarnos, ¿no? Para darnos cuenta que incluso lo que pareciera a primera vista una propuesta que podría ser favorecedora del capitalismo, realmente es su contrafigura. No sé, Santiago, si quiere decir algo más o alguien quiere decir algo más. No, Luis.
Yo ya creo que es suficiente por hoy. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión, alguna pregunta ya pues para concluir, como la última oportunidad para que hablemos? Bueno, entonces, pues en ese sentido, muchas gracias a todos. Si no estoy mal, Santiago, ya también en YouTube está nuestra página. Acaba de salir, así que los invitamos para que ya Sí, digamos, vamos a hacerle publicidad a partir de mañana. Estoy terminando de subir ok, todos los videos y perfecto. ya Sí, sí, ya, mañana. Micho, ya existe la página de Academia Libertaria en Exactamente. YouTube. Tenemos nuestra Ujú. página en Facebook, pues para los donde quedan montados nuestros videos. En Facebook ya están todos, en YouTube están los de los jueves, están todos, y después también se montarán los de los lunes. Bueno, ahí vamos poquito a poco. Eh, y bueno, y a partir de la próxima semana, para que sepan, digamos, los que nos están siguiendo lunes y jueves, las reuniones van a comenzar a partir de las 8:15. De pronto, digamos, alguien está conectado desde las 8, de pronto Andrés ya se conecta desde las 8, pero al menos, digamos, el comienzo formal va a ser las 8:15, y la razón de eso es porque a partir de este domingo cambia el horario en Alemania y yo necesito pues esos 15 minutos para poder empezar. Entonces, esa es la razón, ¿no? Entonces vamos a empezar ya, digamos, formalmente a las 8:15, ¿no? Los jueves que está Santiago Penúltima, si quieres empezar desde antes de las 8, y a las 8:15 ya yo estaría conectado, como para que sepan, ¿no? De todos modos, en la publicidad pues va a aparecer el cambio de hora. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por participar, por estar con nosotros hoy, y como siempre esperamos que pues que estas cosas que hemos discutido hoy les hayan servido para aprender, y sobre todo para poder interpretar mejor y correctamente lo que está sucediendo y poder explicarle esto a otras personas, ¿no? Esa es la idea. Gracias, Luis. Bueno, Gracias, Santiago. Muchas gracias. a ustedes por venir. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Listo. La grabación.